del workshop o el taller internacional de la Sociedad Internacional de Estudios Históricos, Filosóficos y Sociales de la Biología, titulado Una triple hélice, metáfora, sociedad y la ciencia de la evolución, un taller híbrido en memoria de Richard Lewontin. La inauguración formal será el día de mañana, pero hoy empezamos con las actividades. La primera ponencia estará a cargo del doctor Mario Casanueva López, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Coajimalpa, de México, y nos presentará su trabajo titulado, por favor, Mario, bueno, doy el micrófono. Okay. En realidad los problemas comienzan con el título, porque el título que debía, digamos, el título más cercano es, pues ahí les va esto que quizá le hubiese gustado a Lewontin, ¿no? Entonces, pues a falta de mejor título, comenzamos. No sé si puedes proyectar la primera. No estamos viendo las diapositivas, ¿me pueden decir? Estamos teniendo algunos problemas técnicos, ahorita venimos ya. No está conectado ya. En la pantalla. Quiere que conecte otra vez mi máquina, pero hay problemas con... A ver. Ya entró. Ya entró. No, no hace falta. Sería como en pantalla. Ok, ya estamos de regreso. Ok, estamos de regreso. Les decía entonces, lo que voy a hacer es presentar una reconstrucción de la teoría de construcción de nicho a la manera de Lewontin. Y para eso voy a emplear antes algunos antecedentes, ¿no? De la visión de Lewontin, si podemos pasar la siguiente, por favor, de la visión de Lewontin y el otra, que es un evaluador ecológico, ¿no? Y también me va a interesar el hecho de que Lewontin favoreció las discusiones formales en biología. Entonces, en la siguiente, por favor. La estructura que ustedes van a ver ahorita corresponde a la estructura lógico-conceptual de la teoría de evolución darwiniana, digamos, versión neodarwinista, es decir, es una especie de Darwin recortado sin caracteres adquiridos, ¿sí? Voy a presentar esta visión, digamos, de manera gráfica, pero bueno, todo esto tiene un correlato formal, quien lo quiera conocer después. Lo que necesitamos para hablar de evolución son clases de organismos, pero clases de organismos consideradas como mosaicos de características, como mosaicos de partes, ¿sí? Entonces tenemos clases de organismos donde estas partes son partes heredables, digamos, estas características son características heredables en un determinado ambiente, en un determinado intervalo temporal. Ya a eso le podemos asociar un orden adaptativo individuo-ambiente. Esa es la pregunta
que va a tratar de contestar. ¿Por qué hay ese orden adaptativo? Bueno, lo primero que hace Darwin es identificar, resignificar el concepto de adaptación e identificar a los seres vivos, resignificar el concepto de adaptación y decirnos los organismos más adaptados son justamente aquellos que se reproducen más. ¿Pero por qué se reproducen más? Bueno, si preguntamos por qué se reproducen más, pues porque el medio les plantea una serie de problemas y en función de sus estructuras y comportamientos los resuelve y sabiendo que también resuelven sus problemas, podemos ya formular la ley, digamos. Los organismos que resuelven mejor sus problemas son los más adaptados y son los que se reproducen más. Es decir, este orden de eficiencia biológica se está mapeando en un orden adaptativo y se está mapeando en un orden de las tasas de crecimiento. Esta es a grandes rasgos, digamos, la versión, digamos, no matematizada del concepto de selección natural. En el fondo no es exactamente Darwin, porque si quisiéramos tomar a Darwin deberíamos de involucrar también a las actividades de los organismos y las actividades impactarían tanto en Darwin mediante el uso y desuso a las características o impactarían también el ambiente y si quisiéramos dar cuenta de esto pues tendríamos que dar cuenta de la teoría de la pangénesis de Darwin. ¿Nos pasas la siguiente, por favor? Perdón, es que las estaba pasando aquí, perdón. Entonces, perdón, vamos, ok. Entonces, les decía, los organismos se pueden adaptar a sus ambientes. Este orden adaptativo, la siguiente, por favor. Si quieres, si me la pasas, los paso yo. Perdón. Perdón, ahora sí. Les decía, bueno, este orden adaptativo refleja este orden en las tasas de crecimiento y esto a su vez refleja un orden de eficiencia en la resolución de problemas. Lo que tienen ustedes es un mapeo de órdenes. Perdón por no haber pasado las transparencias. Les decía que en Darwin esto no es exactamente así, que si quisiéramos recuperar a Darwin de manera completa deberíamos de incluir las actividades, el cómo impactan a las características por uso y desuso, el cómo impactan al ambiente, y en el fondo necesitaríamos incluir toda esta teoría, que es la teoría de la pangénesis de Darwin. ¿Sí? En el fondo necesitaríamos dar cuenta de la teoría de la pangénesis de Darwin. No vamos a hacer eso, vamos a limitarnos a esta visión clásica del darwinismo, y esta es la visión que voy a criticar de acuerdo a la crítica que le hubiese hecho Lewontin. ¿Sí? Para Lewontin y Levins, de entrada, no existen dos contextos que sean exactamente iguales, con lo cual no podríamos evaluar qué tan bueno es el comportamiento relativo de los organismos porque se comportan en contextos distintos. Digamos, no resulta también claro cómo dividir a los organismos en partes, más allá de sí, las partes heredables, pero cuáles son las partes que intervienen en una solución a un problema o cuáles son los problemas que debe de presentar la naturaleza, no es algo que esté claro. La naturaleza no está partida en problemas, ni los organismos están partidos en partes que los resuelvan. ¿Sí? Tampoco sabemos cómo agregar las diferentes contribuciones, ¿sí?, de las características de los organismos. Ok, este organismo no corre tan rápido como este otro, pero digiere mucho mejor la comida. ¿Qué cuenta más, ¿sí?, a la hora de la evolución? No sabemos cómo agregar esas funciones, ¿sí? Y adicionalmente, un rasgo participa en más de una solución y obviamente no es óptimo para todas, ¿no? Entonces, dentro de los problemas que siguió señalando Lewontin están estos otros, digamos, no todos los problemas tienen la misma importancia, aquí lo que ustedes ven es una jerarquía de importancia de problemas, y les pregunto, bueno, ¿qué cuenta más? ¿Lograr un buen desarrollo, una buena monta, beber agua, vencer a cuellazos siendo jirafa macho, o escapar de los predadores, o alcanzar las ramas altas? La verdad no lo sabríamos, no tendríamos idea de cómo ponderar estas cosas, y la teoría exige que ponderemos de alguna manera la importancia relativa de estos problemas.
con el advenimiento de la teoría sintética de la evolución se introduce el concepto de fitness, cambia la estructura de la teoría de la evolución, lo que tendríamos es, organismos en clases, ambientes a tiempo, en un orden les podemos asignar un orden de crecimiento a las clases de organismos, clases heredables en ambientes y tiempo. Les podemos asociar una frecuencia relativa, todos estos van a ser funciones métricas que a lo que nos llevan es a los números reales. Les podemos asociar una probabilidad de sobrevivencia, les podemos asociar una esperanza reproductiva, les podemos asociar una heredabilidad, es decir, la probabilidad de que los individuos de la clase A tengan individuos de clase B, digamos, ¿cuál es esa probabilidad? Y la pregunta es, ¿podemos combinar todas estas funciones de alguna manera para obtener la tasa de crecimiento de la siguiente generación? La respuesta es sí, pero antes viene justamente lo que vamos a necesitar para eso es introducir el concepto de fitness. Y el concepto de fitness es el concepto más endemoniado que hay en toda la biología, ¿sí? Porque en primer lugar no es un concepto aislado, es un clúster de conceptos. Aquí tiene nada más, digamos, ya desde 86, Endler realizó análisis de la fitness y encuentra tanto que la fitness se puede medir respecto a los fenotipos, o incluso que hay diferentes concepciones de los fitness que no poseen una formalización, que no poseen una caracterización formal adecuada, ¿sí? Entonces, no hay un solo concepto de fitness, hay muchos conceptos de fitness. Y eso es un problema para nosotros, porque ¿cuál vamos a emplear? Bueno, dentro de las diferentes expresiones matemáticas de la fitness, la más sencilla es esta, la que propone Sobre, que nos dice si P es la probabilidad de un organismo, si P es la probabilidad de que un organismo se desarrolle desde el huevo hasta un estado adulto y es la descendencia esperada, perdón por la falta de ortografía ahí, de este organismo, entonces el valor medio de la fitness de ese organismo es P por E, mismo que indica una expectativa matemática, digamos. Otras manifestaciones de la fitness, esta sería la representación de Sobre un poco formalmente corregida. En otras lo que medimos, ahí está la fitness medida en forma de W barra, son frecuencias genéticas, en otras las expresamos en términos de heredabilidad, en otras las expresamos en expresiones matemáticas un poco más complejas. Esta última es la que voy a emplear yo, que aunque parece un poco más compleja, en el fondo cuando se entiende a cabalidad es bastante sencilla. Lo que nos dice, ¿sí?, es que la frecuencia relativa, digamos, lo que necesitamos es entender que la frecuencia relativa de la clase I en el tiempo T más 1, ¿sí?, es igual a las sobrevivientes del estado anterior, efectivamente, más los recién nacidos. ¿Y cuáles son los sobrevivientes? Los supervivientes, pues son estos que están aquí, digamos, estos que están aquí, que es nada más la frecuencia por la probabilidad de sobrevivencia, esos son los sobrevivientes, pero los recién nacidos sería la contribución de todas las otras clases a la clase en cuestión. Entonces es la esperanza reproductiva de todas las otras clases, su contribución a la clase en cuestión, por su esperanza reproductiva, por su frecuencia, y entonces todo esto sería la porción de los recién nacidos. Y esta expresión de los que hay en el tiempo T más 1 son los sobrevivientes de T más los recién nacidos, es en el fondo la expresión que nos permite justamente conjuntar todas estas funciones y obtener un orden de fitness. Y este orden de fitness es el orden que se va a mapear en el orden de las tasas de crecimiento. Es decir, en las teorías selectivas siempre, digamos, hay un orden que va a estar, digamos, siendo el orden que mapea al orden de las tasas de crecimiento. Qué tan bien o qué tan mal se reproduzca un organismo depende, ¿sí?, de qué tan bien o qué tan mal tenga su orden de fitness. Entonces, esta es otra versión. ¿Qué relación tiene con la versión anterior, digamos, predarwinista, no prematematizada, la visión darwinista prematematizada? Pues ahí está. Lo que pasa es que Lewontin no creía que la función azul fuera construible.
que la función que está ahí en azul, una función que nos pudiera definir clases, ambientes, tiempo y dar un orden de eficiencia biológica, una medida de la fitness que no pase por tasas de sobrevivencia, que sea, digamos, una medida de la fitness que sea un orden de eficiencia que sea independiente de la fitness, es lo que Lewontin no creía que se pudiese construir. Respecto a la construcción de nicho, ¿sí? 5 minutos, ok. Me dice que me quedan 5 minutos, entonces voy a darme un poco más de prisa. Sí, voy a pasar, digamos, lo que me importa de la construcción de nicho es, por favor, quítense de la mente esta idea de nicho. Sí, esta idea de nicho no es una idea de nicho biológica. Los nichos biológicos no son esas cosas. Los nichos biológicos no preexisten a los individuos. ¿Sí? Hay toda un nicho, se define respecto a sus ocupantes. Hay toda una evolución del concepto de nicho que pasa por diferentes estados, digamos, de proposiciones heurísticas o analógicas de la idea de nicho, pero que no fueron susceptibles de alcanzar un pensamiento matematizado, ¿no? Pasamos por la idea de nicho desde Grinnell, Elton, los biogeógrafos o hasta finalmente Gauss, ¿sí? Con la noción de exclusión, un nicho, un ambiente, pero en el fondo a lo que se parece la idea de nicho que usan los teóricos de la construcción de nicho, ya sea versión Lewontin o versión Lalan, ¿sí? Es al nicho de Hutchinson. ¿A qué se parece? Pues a lo más parecido que hay es a esto. ¿Sí? El nicho de Hutchinson es la suma de todos los factores ambientales actuando sobre un organismo. De manera que un nicho es definido como una región en un espacio hiperdimensional. Entonces, bueno, me voy un poco más rápido. Aquí tenía algunas ideas de cómo convertir el concepto de nicho ecológico en un nicho evolutivo. Es nada más asignarle un valor de fitness a cada combinación de parámetros, es decir, si en cada combinación de parámetros ambientales, para cada combinación de parámetros ambientales, nosotros fijamos qué tan bien o qué tan mal le va al bicho en esa combinación de parámetros. Y eso nos convierte el nicho ecológico de Levin, el nicho ecológico de Hutchinson, en el nicho evolutivo ecológico de Lewins, ¿sí? Al otorgarle ese factor, es, digamos, la superficie de fitness sobre la combinación ecológica. Aquí iba a hablar un poco de algunos héroes de la construcción de nicho, los intestinos de la tierra, Gesentera, esas maravillosas lombrices, ¿no? Con su prostomio y todo, pero no da mucho tiempo de hablar aquí. Lo que quería señalar es que la estructura de la construcción de nicho no es tan sencilla como esta, no es tampoco tan complicada como una reconstrucción previa que yo presenté, ¿sí? Y voy a presentar, digamos, muy rápidamente, ya en el tiempo que me queda, la teoría de la construcción de nicho. Lo que necesitamos es esto, necesitamos fenotipos, ¿sí? A los cuales poderles asignar un orden de una tasa de crecimiento. Veo que está un poco desconfigurado esto, espero que no haya problema. Esos fenotipos, antes nosotros teníamos clases heredables, y a esas clases heredables, ¿sí? A esas clases de organismos que tienen características heredables, simple y sencillamente les asignamos un orden de una tasa de crecimiento. Ahora se los vamos a asignar a los fenotipos, pero los fenotipos van a ser algo muy complicado. Los fenotipos son algo que, digamos, participa justamente del desarrollo, ¿no? Del desarrollo, es decir, de todas las redes de regulación, de todas las vías de señalización, de todos los procesos de regulación interna del desarrollo, con aparte las normas de reacción, esta idea que nos dice que, digamos, no hay un mapeo directo entre genes, entre genotipos y fenotipos, o entre genes y características, sino que si acaso lo que los genes codifican es una gama de características. Entonces, bueno, iba a hablar un poco de la complejidad del desarrollo, ¿no? Y ok, aquí estamos ya. Lo que necesitamos, pues, es ¿a qué le vamos a asignar un fenotipo? Pues antes los fenotipos se los asignamos nada más a los individuos, ahora necesitamos individuos, necesitamos una noción de tiempo, porque los fenotipos cambian con el tiempo,
necesitamos, digamos, un genotipo sobre el cual poderlo asignar, necesitamos parámetros ambientales que influyen en la expresión de los genes, y necesitamos considerar también la herencia epigenética, ¿sí? Y entonces todas esas cosas, tomamos el producto cartesiano de todas esas cosas, y entonces a cada individuo, en cada instante, dependiendo de sus genes, de los parámetros ambientales y las características adquiridas que tuvo, ¿sí? En función de todo eso le asignamos un fenotipo. O sea, la asignación de los fenotipos es algo muy difícil. A los fenotipos, bueno, un fenotipo, aquí usamos a Mickey Mouse nada más para ejemplificar que un fenotipo, más que ser algo que se hereda, es algo que se reconstruye con el tiempo, ¿sí? Es algo que se reconstruye generación a generación. Cada generación tiene que volver a armar un organismo a partir, sí, de las instrucciones dadas, pero no solo de eso, sino de las condiciones ambientales en ese momento que van cambiando. Y entonces a cada organismo le podemos asociar un nicho, ¿sí? Ahora sí, el nicho de Hutchinson, ¿no? Que es esta especie de espacio n-dimensional. Le podemos asociar un impacto que tiene sus actividades sobre ese espacio n-dimensional, ¿sí? Aparecen aquí dos preguntas, bueno, esos impactos de los organismos ambientales, de qué manera constituyen tanto la herencia ecológica como la herencia epigenética, pero finalmente ya en la parte más propiamente evolutiva, lo que podemos hacer es comparar el valor del nicho de Levins con el valor del nicho de Levins modificado por las actividades del organismo, ver que también les va a los organismos en esa comparación, y es ese orden el que se va a estar mapeando en la tasa de crecimiento. Es decir, la teoría de la construcción de nicho, sensu Lewontin, es también una teoría seleccionista, pero es una teoría seleccionista que no pasa por el concepto de adaptación, sino por el concepto de compatibilidad. Y con esto yo terminaría apresuradamente. Gracias. Lo que faltaría era un poco la comparación de las tres estructuras juntas, que bueno, ya lo hicimos, y bueno, pues gracias. Muchas gracias. Gracias. El micrófono. Peter, lee. This? I should put this here? Yeah. Look. McLaughlin, de la Universidad de Heidelberg, en Alemania.
Can you hear me? No. Yes. Okay, that's two. Fine. Okay. You can hear me. Sorry. Les mando un correo con una dirección. No, no les cambiamos para acá. No, pero para compartir. You can do Command L. No. ¿Qué sí? ¿PDF? Oh, It's a PDF. okay. What's the name? Lewontin Día. Yes. Okay. One moment. I'm sorry about the technology. I was unable to load Mumble on my computer. Apparently German Macintoshes don't like Mexican software. I don't know. Okay. Muchas gracias. Un momento. Ok. Muchas gracias por su paciencia. Ahora sí tenemos al siguiente ponente, que es el profesor Peter McLaughlin de la Universidad de Heidelberg, y que hoy nos va a presentar una ponencia That's the titulada second slide. la historia natural de la historia natural experimental de Darwin. That's the second slide. Okay. So go back to the first. Okay, that's Okay. El título de la ponencia es La explicación variacional de Lewontin. Por favor. okay. Thank you. How do I have to use your computer to? Yeah. Okay. I can. You can move the slides for me. Yeah. Okay, That would be this is better. going to be interesting. Good morning. I'm going to talk about Lewontin's variational explanations. Go to the next slide. This goes back to a project which I began with Hans-Jörg Reinberger many years ago on the structure of natural selection. We thought that natural selection is the theory for which animal breeding is the experiment. And if you view natural selection that way, then it seems that whatever the breeder does is selection. And if the breeder systematically recombines traits, not just selects organisms, but recombines traits, then recombination, which we normally attribute to variation, is actually part of selection. So that's the background to my considerations today. Okay, I will start with the next slide. Two conceptions of natural selection. You can view it as negative, simply eliminating the false products, or as creative, somehow producing the adaptations in the first place. Next slide. And in the history of Darwinism, it has gone back and forth. Darwin viewed natural selection as creative. The neo-Darwinists, De Vries and Morgan, thought, wait a second, mutation is what brings novelty.
The synthesis expanded mutation to variation was mutation, recombination, and migration. And they viewed natural selection as eliminative, as creative, but didn't exactly say why. There was some hand waving at recombination, which meant something different in the 1920s and 30s than it did later. Contemporary philosophy of biology and biology is a tendency towards an eliminative view of natural selection. So I will move on. Richard Lewontin famously distinguished between transformational and variational explanations. This is a quotation. There are two dynamic forms for evolving systems. One is transformational. That's where every individual changes and therefore the structure of the ensemble changes. Second alternative was variational evolution. In a variational scheme, there is variation of properties among individuals in the ensemble, variation that arises independently of any effect it may have on the individual. So he has two different forms of transformation, of change, transformational and variational. He's not very explicit on the next slide. He's not very explicit on what variational explanation actually is. It has to do with variation, something to do with differential success or differential reproductive success, but it's simply put there as a form of explanation. Involves variation. Next slide. Most interpretations of Lewontin follow Elliot Sober. He's been very influential on this. And Sober has a particular interpretation of what's going on in variational explanation. He views Lewontin's transformational evolution as developmental, internal, so to speak, and variational evolution he calls and conceptualizes as selectional. And this selectional variational process is taken to be analogous to an entrance exam, a filter. Next quotation. Okay. This is Sober. Both the developmental and selectional accounts explain why all children in the room read at the third grade level. The developmental story says why each individual has one reading level rather than another. The selectional story, on the other hand, shows why the room is filled with individuals reading at the third grade level. So Sober interprets variational evolution as a filter process, and this is widely followed in the philosophy of biology. I'll give you an example. This is a new introduction to philosophy of biology. The next slide is from 2019. We'll go on to the text, and I'll go through it. In this introductory biology text, philosophy of biology text, Samir Okasha writes, the biologist Richard Lewontin expressed this difference by saying that Lamarck's theory is transformational while Darwin's is variational. Suppose we find that the school children in a particular class are unusually good at music and wish to know why. Next slide. One possible answer would focus on each individual child and seek to explain their musical ability. This is transformational explanation. So each individual, the changes in each individual is explained, and the summation of this explains the change in the ensemble. It explains why each child was transformed into an able musician. But there's a second, quite different answer to the question. We could point out that in order to be admitted to the class in the first place, children had to score marks on a difficult music test. Next slide. That is, the class's membership was determined by a selection process which filtered children according to their musical ability. As a result, the class contains only children who are good at music. This is variational explanation. Next slide. No, it is not. Onward. If you look at what Lewontin does write, next slide.
Lewontin confines variational explanation to the evolution of organisms. It does not apply to toll booths and entrance exams. This is one specifically only systems that differentially reproduce are subject to variational explanation. Entrance exams are the wrong way to look at this. And he says many times, whenever he talks about it, as far as we know, biological evolution is the only example of a variational system, although that is not entrance exams, not toll booths, not filter mechanisms. And next slide. You can conceptualize natural selection along a particular dimension as two extremes. We can take Muller on one extreme and Dobzhansky on the other extreme. You can view natural selection as working on a homogeneous population. There's a point mutation, which is either eliminated or goes to fixation. On the other side, with Dobzhansky, you have a stormy sea, he calls it, where every individual is different. Next slide. So on the Muller end, selection is eliminative of, or supportive of the one good mutation. And mutation is essential for change. If you don't have mutation, you don't have change. On the other end, with Dobzhansky, you have massive amounts of change where most phenotypes are due to recombination. Selection could be creative. And basically, selection is just biasing the statistics of a complex ensemble. And it's an empirical question in science, which one you're dealing with, because the population might be different. But Dobzhansky is looking at a very complicated system where selection is just biasing the statistics. Next slide. So the question is variational explanation just an appeal to a filter? You would have transformational explanation on the one side and filter explanation on the next. You can conceptualize it as in this picture here. On the left, you have a transformation process where you're sending you ask, why are all the objects round and gray? Well, they're all round and gray because I sent them through a mold which made them all round, and then I sent them through a coloring device which made them all gray. And that's why they're all round and gray. I made every individual round and gray. The other side is a filter process where I have a diverse population, and I send it through a filter so that only round things go through the filter. And then I send it through another filter such that only gray things come through the filter. And this is an explanation about why everything in the population is round and gray that is independent of any knowledge about how anything became round or gray. They might be purely stochastic properties and have no connection whatsoever, but I have an explanation by the filter mechanism. Now the question is whether natural selection is a filter mechanism. Darwin once presented natural selection as something different than a filter. He writes in The Origin of Species, first chapter, if selection consisted merely in separating some very distinctive variety and breeding from it, the principle would be so obvious as hardly to be worth notice. But its importance consists in the great effect produced by the accumulation in one direction during successive generations of generations absolutely inappreciable to the uneducated eye. He doesn't tell us how selection does this, but he says it's not just a filter. If it were just a filter, it would be trivial. So it's got to be more than just a filter. Next slide, yes. Now, a couple of philosophers have tried to develop a model how selection could be creative, at least in some situations. Karen Neander, Peter Godfrey Smith argued that natural selection also explains the origins of adaptive trait, not just their spread. Neander speaks of creation questions and persistent questions. Next, Godfrey Smith, origin questions and distribution questions is basically the same distinction. Next slide. This is Godfrey Smith.
When we give a distribution explanation, we assume that the evidence of a set of variants in a population and explain why they have the distribution they do, or why their distribution has changed. An origin explanation, in contrast, is directed on the fact that a population has come to contain individuals of a particular kind at all. And so he thinks, well, maybe we can get a model of how selection can be creative. The problem is basically, the idea is natural selection often increases the absolute number of trait bearers, not just the relative number, and thus makes it more probable that particular possible adaptations whose intermediate steps are represented by these traits can arise by mutation. The larger the population, the greater the likelihood that a given mutation will occur. Next slide. So they conceptualize it on this filter mechanism, basically. You have the filter, next slide. Next slide. You get more population, next slide. And there you get a lucky mutation. So selection has increased your options, made the probability of a favorable mutation more likely, and in that sense, natural selection could be contributing to the origin of traits. Next slide. On the other hand, we could argue that natural selection involves the systematic, privileged recombination of successful and, as a rule, useful traits. So the breeder is combining his favored trait with all the other traits in the population. This is a purely phenotypic consideration. Novel traits can be due not only to mutation, but also to new effects of the combination of given traits. Next slide. So what is recombination? This is a quote from Ernst Mayr. Let us remember that recombination, not mutation, as such, is the primary source of the phenotypic variation encountered by natural selection. So in the Dobzhansky's stormy sea, you could sort of turn off mutation for 20 years and still have selection going on without any problems. At some point, you need mutation again to fresh up the stuff, but basically you can have selection without mutation and new organisms without new mutations. So recombination is a genotypic idea. By recombination, selection creates new gene combinations. A phenotypic, by recombination, selection creates not just new trait combinations, but also new traits. Let's take a look at that. Next slide. Okay, so we have the genotypic, what happens when chromosomes break up, in meiosis, recombinant DNA, all this stuff. I'm not going to talk about that at all. When I'm talking about recombination, I'm talking about a phenotypic phenomenon. What happens when organisms with different traits are crossed? Now, next slide. Next one. And Darwin's breeder cannot break up chromosomes, but he can recombine traits. Next slide. The breeder acts on whole organisms, phenotypes, to change individual traits in next generations. Next slide. Selecting traits increases their frequency so that they are more often recombined with other traits. Traits selected in the past are more likely to be recombined with future variations. Next slide. And that is, the variation in a population faces selection is biased by past selection. Next slide. Okay. Selection is creative in the sense that recombination produces new phenotypes. That is, after a round of selection, you will have no genes in the population that were not there beforehand. But you will have probably new genotypes and lots of phenotypes that weren't there before selection. So selection is creating phenotypes all the time. Next slide. And furthermore, recombination of traits creates new traits because what Darwin calls mysterious laws of correlation. Okay, I'm almost finished actually.
So what is correlation? Next slide. According to Darwin, correlation, when traits are inexplicably linked together. If A occurs, B occurs too. He talks about pigeons of this sort always have feathers of that sort. So when A occurs, B occurs too, that's just a correlation of traits. Another one is that in growth and development, the whole organization, he says, is affected by changes. That is, if traits C and D are combined, then sometimes a completely new trait occurs. If you cross a lemon and an orange, you get a grapefruit, not simply the co-presence of lemony and orangey traits. So that a compound trait need not be just the co-presence of the component traits. That's what Darwin's mysterious laws of correlation are all about. Two traits are combined and you get not the co-presence of those two traits, but a new trait. So in the old population, you had two traits which were common, not together, but common. And in the crossing, you get a new trait which was not available before. It is a novel trait done by recombination in breeding. So it's a product of selection. That is, if organisms with the trait C are crossed with organisms that have trait D, the offspring often have traits which are unrecognizable as merely C plus D. And although the traits C and D already exist in the population, the phenotype Q is new and is a product. A phenotype is new and produced by selection. Next slide. Thank you for your attention. Thank you very much. And next speaker is Emiliano, quien nos va a presentar la ponencia titulada Materialismo dialéctico y biología evolutiva. ¿Puedo presentarle en su computadora? La mandé la amiga, no sé la pudiste. Pues la abrí, pero no le entendí qué tenía que hacer. Compartir. ¿Lo intento otra vez? Puedes, así abres la liga y es más sencillo. Sí. ¿Tienes el adaptador? Parece que. El USB este era para mí. Sí, muchas gracias. Bueno, pero el Mumble creo que no también. Eso creo que era para presentar, ¿no? Déjame. ¿La abro otra vez? No, pero la otra, les mandé una para presentar. Es para ver. Esto es para... ¿Filosofía? Todo minúsculo. Sí. Screenshot.
lista completa. ¿Y ahí yo puedo controlar la presentación? Sí, nada, déjame proyectar. A presentar, no, necesitas compartirlo ya que lo hayas hecho. Cambios que los cambios aquí y con la a ver si aparece. Hacia acá, y eso es con esta cosa. Aquí en el caso. ¿Ahí? Y aquí en video source. No. ¿Dónde queda? Aquí. Screen share. Sí. Ya. Ok. Tiene que ver acá. Muy bien, pues empezamos con la siguiente ponencia que está a cargo de detenidamente y que se titula Materialismo dialéctico y ideología evolutiva. Por favor. Sí, ¿ahí se escucha bien? Más o menos. ¿Ahí? ¿Sí está prendido? Esta es la conexión, sí. Pero habla ahí. ¿Ahí mejor? Sí. Ok. Bueno, ese es el... Ay, ¿por qué no se ve la...? Tengo que... No. Lo que les voy a hablar el día de hoy es sobre el materialismo dialéctico y cómo está relacionado con la biología, y en este caso pues el actor principal va a ser Richard Lewontin, pero como podrán ver también incluí por ahí al doctor Enrique Beltrán, que es un mexicano que probablemente lo conozcan, que también fue un conocedor y utilizador del materialismo dialéctico para su ciencia. Y verán que arriba puse a Engels porque él fue quien desarrolló el materialismo dialéctico más en su aspecto del mundo natural, y de hecho probablemente sepan el libro del biólogo dialéctico de Lewontin y Lewins fue dedicado a Engels. Entonces, antes de empezar a abordar aquellos aspectos que me parecen más notables del pensamiento dialéctico de Lewontin y de Beltrán, quiero hacer algunas consideraciones. En todo lo que hable, cuando me refiero a Lewontin, en realidad es Lewontin y Lewins, porque, como sabrán, pues ellos trabajaron en colaboración muy estrecha y pues hasta donde yo sé es muy difícil distinguir qué cosas hizo uno y qué cosas hizo otro. Fue una sinergia muy importante. Entonces, aunque diga Lewontin, entiendan por favor que me estoy refiriendo a ambos. Lo otro es que yo creo que esta charla va a ser de más utilidad para mí que para ustedes. No sé si les voy a poder enseñar algo que no supieran ya. Yo no soy experto ni en Lewontin ni tampoco en materialismo dialéctico. Y mi intención de esta charla es no demostrar algo, no probar algo, sino más bien tratar de generar discusión sobre algunos puntos que a mí me parecen importantes, impresiones que me han quedado sobre las lecturas que he hecho de Lewontin y del materialismo dialéctico. Y en particular me da la impresión que el hecho de que Lewontin fuera un científico que se dedicara al estudio directo de fenómenos biológicos fue lo que le permitió a él hacer una interpretación no dogmática o no idealista, como él diría,
del materialismo dialéctico, incluso quizá de hacer algunas aportaciones propias y nuevas. También creo que el entender y practicar el materialismo dialéctico es lo que le permitió a Lewontin tener esa visión a la hora de entender la evolución y la naturaleza, de generar esas ideas tan potentes y tan influyentes. Y creo que esto de su uso, de su práctica del materialismo dialéctico, creo que es algo que es poco apreciado o poco reconocido en general. Y también pues me gustaría poner en la mesa la pertinencia de enseñar el materialismo dialéctico como parte de la formación científica y ideológica en específico, que me parece que en algún tiempo se hizo y últimamente no sé desde cuándo, pero se ha dejado de hacer. Al menos yo no tuve nada por el estilo durante mi formación. Entonces creo que en otras palabras podríamos decir que o esta sería mi idea, la sensación que me genera, que en Lewontin tenemos esa relación dialéctica donde su perspicacia y su originalidad en la labor científica se debe gracias a que él era un materialista dialéctico, y esto se conjuga con el que supo hacer una interpretación eficaz del materialismo dialéctico por ser un científico. Aquí quisiera comentar un par de anécdotas. La persona que ven ahí es un amigo, Jeremy Burman se llama. Yo no tuve el placer, el privilegio de conocer a Lewontin, pero él sí lo tuvo, y me contaba una vez que Lewontin se presentaba de esta manera: hola, soy Dick Lewontin y soy un marxista. Yo no sé si eso sea cierto, eso me contó él de que le pasó. Me gustaría, si alguien ha tenido la experiencia, que me lo comparte también. Entonces él siempre fue muy explícito en su marxismo y también en el materialismo dialéctico, aunque en menor grado, pero sí sobre todo en ciertos libros como el biólogo dialéctico, obviamente, y Biology Under the Influence, no sé el nombre en español, que son los dos que escribió con Lewontin. Aquí les presento una cita de Robert Trivers, que es otro biólogo evolutivo, y él dice: la historia de Lewontin es la de un hombre con grandes talentos que a menudo los desperdiciaba en tonterías, en pavonearse y lucirse, en un pensamiento político superficial y en cavilaciones filosóficas inútiles, mientras limitaba su trabajo genético a suposiciones afines a su política. Como un pensador evolutivo, no digamos ya genetista, más allá de su trabajo inicial sobre el desequilibrio del ligamiento, se ha vuelto en su mayoría vacío, y los mejores de sus exalumnos reconocen que había hecho poco notable durante más de 20 años. Más allá de la agresividad de la descripción que hace Trivers, yo lo que planteo aquí es que tiene una interpretación completamente incorrecta, porque dice que era talentoso, pero por ser marxista y por ser biólogo dialéctico, eso lo limitó en su potencial de ser un mejor científico. Y yo pienso que es completamente al revés. Lo que lo hizo bueno fue precisamente ser un biólogo dialéctico, y bueno, en el caso de Trivers pues estaría en el otro extremo, ¿no? Es de un reduccionista a ultranza. En el aspecto de cómo logró hacer una interpretación eficaz de la dialéctica por ser científico, este es un pequeño extracto de una entrevista que le hicieron en la Universidad de Berkeley, en donde él contestaba: ¿por qué molestarse en hacer ciencia? Es cierto, lo hago porque me gusta, pero también porque me da legitimidad. La legitimidad es muy importante. Incluso los científicos más destacados y mundialmente famosos, cuando pierden su legitimidad como científicos, también pierden su legitimidad como comentaristas sociales.
Dice, la regla número 1 es que no empieces siendo un crítico social, empiezas siendo un científico. El tema crítico para un crítico social es la legitimidad. Entonces, lo primero que debes hacer es establecer credenciales reales como productor de ciencia, reconocido por la comunidad científica y aceptado por ellos como de algún valor. Cuando te paras sobre esa base, puedes salir. Si bien aquí los comentarios que hacía Lewontin son referentes a hacer esta crítica social, yo creo que esto es perfectamente extensivo a esta idea que tengo aquí de que el ser un científico fue lo que le permitió hacer una interpretación más profunda y no ortodoxa o no dogmática de lo que es el materialismo dialéctico, porque también sucedió mucho que hubo muchos que interpretaron el materialismo dialéctico de una forma muy dogmática. Lo que voy a presentar a continuación es básicamente de varias fuentes, pero principalmente del último capítulo del biólogo dialéctico, que es el capítulo de conclusiones, donde hablan más explícitamente sobre el materialismo dialéctico. Entonces parten diciéndonos que las ideologías dominantes dan la pauta para la investigación teórica de los fenómenos, y esto se vuelve una práctica que a su vez refuerza la misma ideología. O sea, está mostrando el vínculo entre la ideología y cómo se hace la investigación científica. Entonces, por ejemplo, las ideas de causa-efecto, sujeto y objeto, parte y todo, forman el marco intelectual que delimita la construcción de nuestra realidad y las vemos como evidentes en sí mismas, pero eso es lo que van a empezar ellos a cuestionar, ¿no? Entonces, en contraposición con la ideología reduccionista, mecanicista y positivista que domina en la educación académica y el ambiente intelectual, Lewontin nos propone hábitos de pensamiento y formas de formularse preguntas que son acordes con el materialismo dialéctico. Cuando Lewontin y Levins hablan de reduccionismo, no se refieren a un reduccionismo en términos abstractos, o no lo toman a la ligera, sino que son muy explícitos en a qué se refieren con el reduccionismo. Y mencionan que el reduccionismo cartesiano, o que también ellos lo llaman el mundo alienado, tiene toda una serie de compromisos ontológicos, que son los que están de fondo, no siempre de manera consciente, porque muchas personas simplemente al hacer ciencia como lo han aprendido, siguen todas estas ideas de fondo sin ni siquiera ser conscientes. Entonces, estos compromisos ontológicos serían la existencia de un conjunto natural de unidades o partes de las cuales está conformado cualquier sistema completo. Estas unidades son homogéneas dentro de sí, al menos en lo que respecta a cómo afectan al todo del que forman parte. Estas partes son ontológicamente anteriores al todo, es decir, pueden existir de manera aislada y se juntan para formar todos, y las mismas propiedades que tienen de manera aislada las van a transferir al todo del que forman parte. En algunos casos el todo va a ser simplemente la suma de las partes, y en otros sí se permite la idea de que hay propiedades emergentes, por ejemplo en la biología de sistemas, pero no hay toda una concepción filosófica detrás que vaya más allá, entonces se puede considerar que sigue siendo reduccionismo. También como compromiso ontológico en el reduccionismo está que las causas están separadas de los efectos, o sea que las causas son propiedades de los sujetos y los efectos es lo que sucede sobre los objetos. Y aunque puede haber retroalimentaciones, nunca hay ambigüedad sobre cuál es el sujeto causante y cuál es el objeto causado. Entonces, ante este panorama de lo que es el reduccionismo, ¿cuál es la propuesta dialéctica? Bueno, para empezar,
Si alguno de ustedes está un poco familiarizado, sabrá que en la dialéctica se plantean tres leyes fundamentales. Cuando yo digo que la interpretación de Lewin no es dogmática, me refiero precisamente a que no agarra esas tres leyes y trata de seguir ese camino, sino que hace una idea mucho más profunda, mucho más completa, no contradiciendo estas leyes, pero sí interpretándolas a la luz de su trabajo científico, ¿no? Entonces, en su propuesta dialéctica, lo que tiene son principios universales que confieren un marco de referencia, una forma de concebir el mundo y también una forma de pensar que nos permite plantear preguntas y problemas a investigar pues, de una forma distinta. Y también procura hacer un desafío consciente a las principales fuentes de error que existen en el presente, dígase en el reduccionismo. Y bueno, la idea es que ayude a resolver aquellos problemas con los que trabajamos, tanto en el aspecto científico como en el político. Y yo estaba pensando, esto lo tiro ahí como una idea que quizá me gustaría discutir después, que podría ser que estos principios que voy a mencionar a continuación sean lo único que no es metáfora. Luego va a haber charlas sobre las metáforas y Lewontin, pero creo que estos principios dialécticos podrían considerarse como lo único, lo primigenio que no es metáfora y a partir de eso se puede construir conocimiento y muchas veces utilizar metáforas para explicarlo. Aquí puse la píldora azul y la píldora roja porque las primeras veces que empecé a leer el materialismo dialéctico fue eso lo que sentí, ¿no? Que me había tragado una píldora que nunca iba a poder volver a pensar como pensaba antes. Entonces, todos estos puntos, todos estos principios van a ver que van en directa contraposición a los del reduccionismo. Entonces, por ejemplo, un todo es una relación de partes heterogéneas que no tienen una anterior existencia como partes independientes. Las propiedades de las partes no existen de manera previa y alienada, sino que son adquiridas pues, al momento de estar formando parte de un todo en particular. El cambio es característico de todo sistema y de todo aspecto de todo sistema. Esto es provocado porque los elementos que lo conforman se recrean mutuamente al estar interactuando y también son recreados por los todos de los que forman parte. En la dialéctica se espera que haya cambio, o sea, el cambio es constante, pero se acepta que puede haber una constancia aparente. Pero eso siempre requiere una explicación de por qué se llega a un equilibrio de constancia. El mundo está en movimiento constante, así que las constantes se convierten en variables, las causas se convierten en efectos y los sistemas se desarrollan, muchas veces destruyendo las mismas condiciones que les dieron origen. Incluso hay elementos que en apariencia son estables, están en equilibrio dinámico, pero eso es por la interacción de las partes que los forman, pero en cualquier momento pueden desbalancearse de manera súbita y generar cambios. Este es un esquemita de cómo precisamente una metáfora de la diferencia entre el materialismo dialéctico y el reduccionismo. ¿Desde cuándo nos está viendo? Ok. ¿Qué será que? Le pongo otra vez.
Entonces daba este ejemplo comparando el materialismo dialéctico con el reduccionismo, y plantea que en el reduccionismo, por ejemplo, con la figura de la izquierda, el reduccionismo ve tres dimensiones y depende de qué dimensión de un fenómeno, ¿no? Y dependiendo de qué dimensión se esté viendo, el fenómeno puede verse como un triángulo, un cuadrado o un círculo. Sin embargo, no llega a la profundidad de conocer realmente cómo es el cuerpo en cuestión, y es algo que el materialismo dialéctico estaría en mejor capacidad de hacer. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, en una figura como una esfera, no importa en qué el plano de proyección, siempre va a ser un círculo. Con esto quiere decir, bueno, a veces el reduccionismo, si tiene suerte, va a funcionar, pero no es que sea un método el más apropiado quizá, o sea, un poco al contrario. Aquellas líneas de investigación que se prestan a ser escrutinizadas con filosofías reduccionistas tienden a ser las que más se trabajan, las que más estudian. Esto me lo voy a saltar porque leeré un poco. Entonces, el materialismo dialéctico no es y nunca ha sido un método programático, una fórmula para resolver problemas particulares, sino que más bien es un análisis que proporciona una visión general y un conjunto de señales de advertencia contra formas particulares de dogmatismo y estrechez de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que al realizar una investigación, recuerda que la historia puede dejar una huella importante, recuerda que el ser y el devenir son aspectos duales de la naturaleza, recuerda que las condiciones cambian y que las condiciones necesarias para la iniciación de algún proceso pueden ser destruidas por el mismo proceso, recuerda prestar atención a los objetos reales en el tiempo y en el espacio y no quedarte en abstracciones idealizadas, y recuerda que los efectos cualitativos del contexto y la interacción pueden perderse cuando los fenómenos están aislados, cuando alienamos las partes del todo. Y sobre todo, recuerda que todas las demás advertencias son solo recordatorios y señales de advertencia cuya aplicación a diferentes circunstancias del mundo real es contingente. O sea, no hay una forma infalible de aplicarlo, sino que es más bien todas estas advertencias que debemos tener como en nuestra mochila para irlas utilizando en el momento de que sean necesarias. Es importante aclarar aquí que la crítica que se hace al reduccionismo es en tanto postura filosófica, o sea, en el sentido de que el reduccionismo como filosofía plantea que efectivamente la naturaleza es así, que las partes pueden estar separadas y van a ser las mismas que cuando están dentro de un todo. Y eso es lo que el materialismo dialéctico encuentra como incorrecto, pero en cuanto a su uso como metodología se entiende que es necesario a veces utilizar el reduccionismo. Lo importante es utilizarlo sabiendo que esa no es la realidad del mundo, que es una forma de acceder a ir conociendo un fenómeno, pero tener en cuenta toda la otra gama de relaciones, interconexiones, situaciones de cambio para no errar en las conclusiones que sacamos de las investigaciones. Y bueno, otro comentario, que mientras que el materialismo dialéctico se ha vuelto obsoleto o de estudio sumamente restringido en el mejor de los casos o repudiable en el peor de los casos, en sustitución, entre comillas, de esto han aparecido disciplinas y conceptos que guardan ciertas similitudes con el materialismo dialéctico, como por ejemplo la biología de sistemas, las ciencias de la complejidad, los conceptos de punto de inflexión, criticalidad, transiciones de fases, que son similares a la ley dialéctica de la transformación
información de cantidad y cualidad. Pero yo pienso que no dejan todas estas disciplinas de carecer de un marco filosófico tan completo y coherente como el que ofrece el materialismo dialéctico. Entonces, desde mi punto de vista, no son suficientes para superar pues las limitaciones que tiene el reduccionismo. O sea, todas estas disciplinas critican el reduccionismo, pero yo creo que el materialismo dialéctico ofrece una mejor alternativa. Y bueno, por eso creo que debería volverse a enseñar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo me queda? Ya se me acabó. Bueno, iba a presentar lo de Beltrán, pero nada más les digo, si tienen oportunidad, es un poco difícil de conseguir este libro, pero vale mucho la pena. Y lo que me llamó mucho la atención, se llama así, Problemas Biológicos. Bueno, me llamó mucho la atención la convergencia de pensamiento, pues Beltrán trabajó muchísimo tiempo antes que Lewontin, pero llegaron a ideas y conclusiones muy similares, que es algo que yo no me esperaba. Así que, bueno, luego si hay tiempo podemos conversar de eso y si aquellos que estén interesados en el tema, si les invito a que traten de encontrar ese libro y leer. Y muchas gracias. Muchas gracias a Emiliano por su presentación. Yo creo que podemos tomar 10 minutos de coffee break mientras arreglamos los desperfectos. ¿De acuerdo? Thank you very much. See you in 10 minutes.
En esta ocasión, en nuestro segundo bloque, es el de la ciencia y biología y sociedad. Biología en sociedad. Y nuestra primera ponente es Juliash Sumatlilova de Virginia Tech en Estados Unidos, y nos va a presentar el trabajo titulado Un reto dialéctico al reduccionismo ontológico de la biología molecular, o Dialectical Challenge to Ontological Reductionism of Molecular Biology. Please, Kulish. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, everyone. First, I want to thank David and UNAM team for making this conference possible. My name is Kudash, and I am a doctoral candidate in Science and Technology Studies in Virginia Tech. My dissertation work more broadly is concerned with critique of molecular biology, and in particular, I think the research question that guides my work is how molecular biology became a dominant subfield and a method within contemporary biological research in academia. For that, I trace institutional organization and political economy more broadly as contributing factors to that. My background is in biology, and I worked in single molecule biophysics and cell cultures, and my background definitely influences my critique of molecular biology, because after transferring to STS, I could see clearly how the theory and the practice do not really match, and how the idealizations that philosophers of biology have do not really match with the tacit knowledge and the variability of experimental methods that biologists use. So I think these frustrations that I had, and after reading the Richard Lewontin's work, it resonated with me, because he put succinctly and clearly all these things that I had in my head, and
I hope the events like this will not only happen in the faculties of sciences and philosophy, but students in rhetoric and like communication departments would read Richard Lewontin for his clarity and like the big picture, and also the fusion of political and scientific writing that he had he mastered. So I think my talk is a continuation of what Professor Emilio, right? Sorry, the professor before me gave. I also, like my first encounter with Richard Lewontin was through the UC Berkeley interview that I actually was mentioned in my sociology textbook. And that interview really like gave me, struck me as a good conversation to the nature of being public intellectual. So I definitely recommend, if you haven't seen that interview, to go and check it. It's on YouTube. It's UC Berkeley Conversations with History series. Yeah, and Richard Lewontin's work is really central to the work I do, and my I was surprised after reading Dialectical Biologists that it's been 35 years and the status quo hasn't changed much. But I think it's changing now. I feel like it's changing now. Biology in post-human genome project, in post-cancer research bandwagon, and post-COVID, definitely there is a critical mass that is achievable, hopefully, within my generation. And I initially thought that I would go over Richard Lewontin's and Richard Levin's dialectical principles, but I don't know if it's productive because we already heard a very good summary of dialectical thinking, so maybe I will just divert a little bit for my what I think is a COVID challenge to the molecular paradigm. So I think like this Cartesian reductionist thinking really influenced not only biological research, but also biomedical or more like translational part of it. So if we think how the conventional bench to bedside the system operates, biological research is mostly focused, is being conducted in the early part, and I think it's not a coincidence that molecular thinking of biology is also present in the biomedical, more translational part, because as Stephen Rose and Hilary Rose pointed out in their work, the interests that big pharma and also science, they all go together. So, and the way the research is followed by experimentation on animals and then clinical trials, I see it as like black boxing of body, of complexity of the body. We control input and we receive and measure the output as a health effects, but this is like, this was challenged by the COVID epidemic, where we needed, there was a challenge of translating the phenotypic data that we had and that first responders had in a clinical setting into the molecular data. So although the pipeline from test tube to pill works quite well, although I don't know if like decades of research and billions of dollars can be characterized as quite well, but going in the opposite direction was a challenge. And although there was some successes with the vaccine and the management, I think overall COVID challenge is a good time for dialectical biologists and like to revive the discussion on invalidity of reductionist thinking in biology. So yeah, and I think this time is a good time to read work such as Richard Lewontin's and the early collective of Science for the People and the like. And so I will briefly maybe revisit the dialectical principles that I plan to do and offer you my interpretation of them, especially being like a
coming from a practice side of biology. So the first principle of dialectical view, and I quote, is that the whole is a relation of heterogeneous parts that have no prior independent existence as parts. The second principle, which flows from the first, is that in general the properties of parts have no prior alienated existence, but are acquired by being parts of a particular whole. The whole may be more than the sum of its parts. So after reading this passage, it made me think, does this principle invalidate all the experimental data that we as a molecular biologists have, like cell culture, in vitro studies? And I think in a way it doesn't. I think if it forces us to be more humble about the claims like and implications about this experiments, but generally I think it sort of still allows for cell culture and in vitro experiments be conducted, but the implications of them, like we cannot say that the cell culture really represents the cancer cell, the cancer tumor, or like the organ. So being more humble is what this principle implies, at least for me. A third dialectical principle is that interpretation of parts and wholes, interpenetration, of parts and whole as a consequence of the interchangeability of subject and object and cause and effect. I think this third principle directly reflects the political standpoint of authors because it grants agency to otherwise neglected phenomena. So indeed, insulin controls the blood sugar level, but we control how much sugar we eat. So I think that agency sometimes is lacking in the way biomedical and biological models are described, like the organism is a victim of like its genes, or like, yeah, there is this reduction and neglect of the organism. So the fourth principle is that the change is characteristic of all systems and all aspects of these systems. So it also made me think, is it really possible to study dynamic and non-equilibrium systems? Is science really possible if everything is flowing? And I think it is still possible to do science, but the quality bar is now higher. It's much harder to find those trends that are more constant, and I want to say fundamental, but I know that Richard Lewontin and Richard Levins probably would oppose to that. Yeah, meaningful results would take time to obtain, a realization almost incompatible with contemporary publish or perish culture of academia. So another principle is that all objects are internally heterogeneous, and the consequence of this principle is that there is no fundamental units, there are no basement, as authors would say, and I quote, "It is not a priori imposition on nature, but a generalization from experience, because all prior fundamental units were found to be decomposable." So they continue, furthermore, the assertion that there is no basement argues for the legitimacy of investigating each level of organization without having searched for fundamental units. I think this principle was, at least for me, very challenging to accept because, again, I tend to cling to fundamental units, but I think if we think of levels of organization as different heterogeneous parts, then the question begs to be asked why we are so focused on molecular part. What maybe other levels will be those heterogeneous parts that like sort of push and pull on each other. So these are few principles of material dialectics that Richard Levins and Richard Lewontin proposed as a counterposition to Cartesian reductionism. And I think as authors mentioned, they also have implications for research strategy, educational policy, as well as methodological prescriptions. These principles of historicity, universal interconnection, heterogeneity, interpenetration of opposites, and integrative levels. I think these principles are worth noting and keeping in mind
for those who, like myself, are trying to rethink and reimagine the future of biology. Thank you. Muchas gracias. A continuación, nuestro siguiente ponente. Yo iba a hacer un comentario, pero yo creo que lo voy a dejar para las sesiones de discusión. No me escuchen, ¿no? Sí, porque vamos retrasados. Vamos retrasados. Entonces, yo creo que pasamos a la siguiente ponencia. Les queda de ver el comentario ahorita, si hay tiempo lo haré. Nuestro siguiente ponente sería Chris Shamba. Y él nos va a hablar acerca de la crítica de Lewontin de la reificación biológica, o Lewontin's Critique of Biological Reification. Please, Chris. Are you gonna use your computer? So I have slides. Or you can use this. The thing is, I need to read off my computer. Oh, okay. But I have a USB, so I can do the slides from this one. Is that okay? Yeah. Okay. Kulash, do you have the microphone? Thank you. Which one is it? It's bioreification. Which key? Oh. Okay. Okay. Yeah. Perfect. Okay, well, thanks for having me. I'm really excited to be here. I must confess I'm not a biologist, and I'm just getting interested in philosophy of biology, so bear with me if things are a little sketchy at any time. Richard Lewontin used the concept of reification sparingly throughout his writings, only occasionally warning of the dangers of reification in science. When he did use the term, however, he often introduced it to discuss a process of objectification in which scientific abstracta were confused for mind-independent things. One example Lewontin liked to give for such reification was the IQ test. In an enlightening review of Stephen Jay Gould's The Mismeasure of Man, he explains why. Intelligence, acquisitiveness, moral rectitude are not things, nor the natural attributes of things, but mental constructs, historically and culturally contingent. The attempt to find their physical site in the brain and to measure them is like an attempt to map Valhalla. It is pure reification, the conversion of abstract ideas into things and their natural properties. The primary problem with intelligence tests for Gould and Lewontin is that they define intelligence as a, quote, single underlying innate thing, end quote, rather than as something which changes throughout a lifetime. Importantly, according to Lewontin, such an error is, quote, deeply built into the atomistic system of Cartesian explanation that characterizes all of our natural science, end quote. Though Lewontin does not develop his concept of reification all that far, I believe the term remains a posit for appreciating the fecundity of his lifelong criticism of undialectical trends in the life sciences, as well as his broader import for philosophy of biology.
Therefore, in this presentation, I will be arguing that Lewontin's critical legacy can be fruitfully interpreted through the lens of what I am calling his critique of biological reification. First, a word on reification in general. The modern concept of reification has its origins in 19th century German thought. Though one, of course, finds a sincere allergy to the petrification of the processual in Hegel, the term was perhaps first used in its contemporary sense in the social theories of Karl Marx and George Simmel, with the former referring to the, quote, reification of social relations, end quote, in the third volume of Capital, and the latter to money as, quote, the purest reification of means, end quote, in his philosophy of money. That said, the term's modern connotation owes as much to the thought of George Lukács as it does to these influences of his. In his monumental essay, Reification and the Consciousness of the Proletariat, Lukács introduced the concept of reification to characterize a process of abstraction, essentially imposed by the commodity form, in which social and historical relations were transfigured into things and properties of or relations between things. Crucially, Lukács did not conceive of reification simply as an epistemic phenomena. Rather, for Lukács, reification exhibited an objective form, but was also a subjective stance. On the one hand, then, in Lukács' view of reification, quote, a world of objects and relations between things springs into being, end quote. On the other, this metaphysical translation of processes into things is produced by human beings through the commodification of their labor and the detached. Can you speak a bit slower? Slower, sorry. Yeah, please. And the detached calculative behavior it brings about. It is for this last reason that Lukács described reification as a kind of second nature. My presentation today will suggest that Lewontin's critique of biological reification includes similar objective and subjective, or theoretical and practical moments, even if these are only separable analytically. My argumentative strategy will be to first provide an interpretation of Lewontin's view of the objective and theoretical features of reification in science and biology, before advancing to consider the subjective or practical features of scientific and biological reification. Accordingly, in the first section on the theoretical underpinnings of biological reification, I begin by unpacking the metaphysical presuppositions underwriting what Lewontin called Cartesian reductionism, before analyzing Lewontin's interpretation of the implementation of this reductionistic framework in modern synthesis evolutionary biology. The second section on the practical underpinnings of biological reification first recounts Lewontin's interrogation of the practical or political and economic forces driving the commodification of science, before turning to Lewontin's analysis of the Human Genome Project. Finally, in the conclusion, I suggest that Lewontin's antidote to biological reification is best interpreted as a socially and historically oriented Marxist form of organicism. So, Peter Godfrey Smith's article, Organism, Environment, and Dialectics, is helpful in interpreting Lewontin's view of the basic presuppositions informing Cartesian reductionism, and by extension, mainstream Darwinism. Explaining it will therefore help us break down Lewontin's critique of the metaphysics of scientific and biological reification. According to Godfrey Smith's interpretation of Lewontin, Cartesian reductionism has two key explanatory features: the reductive explanation of wholes in terms of their parts, and of complex phenomena in terms of single causes. Hence, we can say that Cartesian reductionism is two-pronged. The first prong of Cartesian reductionism is one of mechanistic reductionism, since, according to it, quote, the whole is to be understood only by taking it into pieces, and the individual bits and pieces, the atoms, molecules, cells, and genes, are to be explained as the causes of the properties of the whole objects, end quote. The second prong of Cartesian reductionism can be understood as a tendency towards causal reductionism, a propensity to fall sway to the fallacy of the single cause. Single causes, after all, make better headlines, as Lewontin reminds us. Lewontin's view of Cartesian reductionism's tendency for causal oversimplification, at least according to Godfrey Smith, results from its exclusive way of allocating causes and effects, such that, quote, we are supposed to handle each causal interaction independently and in turn, end quote. For these reasons, Cartesian reductionism must be understood as a conjunction of mechanistic and causal reductionism, both of which become metaphysically grammatical for scientific and biological reification. For Lewontin, the archetypal Cartesian reductionist worldview in the life sciences today is mainstream modern synthesis Darwinism.
The problem with mainstream Darwinism, as Godfrey Smith frames it, is again twofold, and these two aspects are undeniably informed by those aforementioned commitments of Cartesian reductionism. First, it is atomistic. As Godfrey Smith explains, quote, it assumes, according to Lewontin, that it is possible to break an organism down into individual traits and investigate the evolution of each trait one at a time, end quote. Beyond this exclusive focus on changes in the frequency of trait types, Lewontin also thought the modern synthesis was atomistic in its tendency to render the gene the essential unit of biological explanation, which it endowed with almost supernatural powers of self-replication. Second, mainstream Darwinism is externalistic. According to Dennis Walsh, it is externalistic in short because it appeals, quote, to a causal agent external to organisms as the source of biased evolutionary change, end quote. In this story, which Lewontin and Gould famously labeled the adaptationist paradigm in their Spandrels paper, the environment poses external problems for which self-replicating genes offer solutions. Hence, if genes are the raw material of evolution, the single most important causal factor for natural selection becomes the environment, and organisms lose their causal efficacy altogether, turning into mere objects rather than also subjects of their own evolution. Now, this picture of evolution clearly has a great deal of predictive power, not to mention a surplus of practicable ends for research. Lewontin was concerned that it nevertheless remained highly idealized and abstract. More specifically, Lewontin became preoccupied not only with the question of what evolutionarily relevant factors go missing in this account, but also with the broader problem of why they disappear. In the next section, we will examine some of the practical conditions and consequences of this disappearance in more detail. In the last section, we saw that for Lewontin, the theoretical side of scientific and biological reification has its source in Cartesian reductionism, with its twin commitments to mechanistic and causal reductionism, as exemplified by the atomism and externalism of modern synthesis Darwinism. In this section, I turn to the practical side of biological reification by first focusing on Lewontin's view of the commodification of science in late capitalism, before considering an example of how this has specifically taken place in biology. Yeah. Sorry, bad habit. Via Lewontin's analysis of the Human Genome Project. Lewontin develops his views of the social, political, and economic sources of biological reification throughout his corpus, but perhaps most clearly in the essay co-authored with Levins on the commoditization of science. Here, Levins and Lewontin remind us that modern science is a product of capitalism. The economic foundation of modern science is the need for capitalists not only to expand horizontally into new regions, but to transform production to create new products, make production methods more profitable, and to do all of this ahead of others who are doing the same. According to Levins and Lewontin, the commodification of science has 5 principal features. First, research has become a business investment, meaning that research proposals are now always measured on the scale of profit maximization. Second, they insist that what counts as a scientific discovery has had to become more and more quantifiable to warrant funding in the first place. Third, they claim that, as exploited workers, scientists have become scientific manpower, increasingly subject to basic costs of production and bureaucratic threats of constant managerial supervision and interchangeability, with less and less control over their work. Fourth, they explain capital's influence on the education of scientific laborers, which has become dramatically shaped by the goal of employment by private industry. Fifth, scientific institutions have become more corporate, with technology often developing in isolation from the research it is supposed to serve. In documenting these 5 ways in which scientific research has been distorted by the value form, Levins and Lewontin offer significant insights into the economic pressures shaping natural science and its objects today. But how has biology itself become commodified? Although there are surely countless ways in which biology has come to serve commodity production and become a commodity itself in recent years, for Lewontin, the Human Genome Project is uniquely illustrative of both processes. As Lewontin sees it, the Human Genome Sequencing Project is big business. The billions of dollars that are to be spent on it will go in no insignificant fraction into the annual dividends of productive enterprises. We see in the Genome Sequencing Project an aspect of biological science that is not often spoken of and is perhaps the most mystified of all. What are said to be fundamental discoveries about the nature of life often mask simple commercial relations that provide a powerful impetus for the direction and subject of research.
The Human Genome Project is then a paradigm of biological reification because of the finesse with which it has smuggled commercial motives into biological research. Economically, it was certainly an enormous fiscal endeavor, costing close to $3 billion. While it was largely funded by the US government, Congress was also very much explicit about their aspirations to spur economic growth through the project. And indeed, as Lewontin makes clear, the Human Genome Project rapidly became entangled in corporate interests, as genetic engineering promised enormous benefits to biotech companies, and researchers leapt at the opportunities for private gain. Lewontin even goes so far as to suggest that, quote, no prominent molecular biologist of my acquaintance is without financial stake in the biotechnology business, end quote. As a result, Lewontin clearly feared that the project's goal of profit from gene therapy had become more important than the therapy itself. Additionally, though this prospect of sequencing all the nucleotides composing human DNA was both eminently quantifiable and achievable, it's not clear to Lewontin that biologists were focusing as much attention as they should on what to do with the result. Now that the project has been completed, as Lewontin made clear, this is only where, quote, the fun begins. For biological sense will have to be made, if possible, of the mind-numbing sequence of 3 billion instances of A, T, C, and G, end quote. Consequently, Lewontin thought that the Human Genome Project showed us how rapidly the advance of scientific technology can outpace intelligible research questions, as the development of sequencing technologies came to take priority over the problem of interpretation of the sequence. Surely, however, just as Lewontin would not want to, oh great, thanks, want to deny the successes of Cartesian reductionism, he would not want to suggest that the Human Genome Project has been an entirely fruitless endeavor. Nevertheless, Lewontin's survey does reveal to us how a research project outwardly pitched as a means to the end of human health can effectively serve to conceal a constellation of corporate interests. In doing so, Lewontin discloses the powerful governmental, political, and economic forces shaping biological research and knowledge today, and demonstrates why it is that biological reification cannot be fully understood as a merely theoretical problem. So, what, short of organizing, can biologists and philosophers of biology do to combat biological reification? What would the de-reification of biology under capitalism even involve? In conclusion, I want to suggest that Lewontin's dialectical alternative to biological reification is best understood as a Marxist form of organicism. So what then is or was organicism? As Eric Peterson documents in his masterful work, The Life Organic, the Theoretical Biology Club, and the Roots of Epigenetics, the organicist movement emerged as a third way between the extremes of mechanism and vitalism in the early 20th century, seeking to simultaneously celebrate the power of both mechanical and anti-reductionistic modes of biological explanation. In Crystals, Fabrics, and Fields, Metaphors that Shape Embryos, Donna Haraway even suggested that the organicist movement achieved a Kuhnian paradigm shift in biology, stemming from a fundamental, quote, paradigm change in metaphor from machine to organic system, end quote. According to Daniel Nicholson and Richard Gahn, organicists share three fundamental commitments. First, to the organism as a central unit of biological explanation. Second, to the distinctiveness of biological organization. And third, to the autonomy of biology from physics. Like organicist thinkers that came before him, Lewontin also described his philosophy of biology as a kind of third view, which was sensitive to the limits of both mechanism and anti-reductionism. More determinately, I believe it can be shown that Lewontin held each of the aforementioned commitments Nicholson and Gahn attribute to organicism. First, with regards to the centrality of the organism, it is clear that Lewontin would not want to downplay the importance of either genes or environments in evolutionary change. Nevertheless, he repeatedly argued that evolutionary theory had become alienated from the organism as a whole. And furthermore, that as the title of his famous essay indicates, the organism ought rather to be understood as both the subject and object of evolution. Second, concerning the issue of biological organization, in the triple helix, Lewontin tells us not only that, quote, biological systems occupy a different region of space than do simpler physicochemical systems, end quote, but further that they need to be understood as internally heterogeneous open systems, end quote, which must be characterized through a hierarchy of functions. Third, observing the autonomy of biology, he asserts that, quote, the problem for biology is that the model of physics held up as the paradigm for science
is not applicable because the analogs of mass, velocity, and distance do not exist for organisms, end quote. Hence, in light of Nicholson and Gaughan's threefold definition of organicism, we can safely conclude that Lewontin ought to be remembered as a kind of organicist thinker. Still, it is important to remember that Lewontin's organicism was resolutely Marxist in inspiration. As another Marxist organicist, Joseph Needham, had pointed out before him, theoretically speaking, both organicism and dialectical materialism share a fundamental aspiration to reconcile the opposition between reductionism and holism, mechanistic materialism and idealism. Beyond this metaphysical task, as we have seen, Lewontin was also very much engaged with the political one of understanding and opposing the social and historical forces defining and deforming biology today. For this reason, Lewontin's dereifying approach to biology ought to also be appreciated as a part of a rich Marxist, dialectical, biological materialist tradition, alongside figures like Julius Schlaxel, Joseph Needham, Marcel Pernot, J.D. Burnell, J.B.S. Haldane, and others. In light of this interpretation of Lewontin's alternative, I want to bring the problem of biological reification into focus once more by looking at a passage from the genetic basis of evolutionary change. Here, Lewontin warns us of the genetic myopia of the modern synthesis. To concentrate only on genetic change without attempting to relate it to the kinds of physiological, morphogenetic, and behavioral evolution that are manifest in the fossil record, and the diversity of extant organisms and communities, is to forget entirely what it is we are trying to explain in the first place. I draw your attention to this quote because of Lewontin's stress here on the issue of forgetting, which cuts to the core of the problem of reification in general. Indeed, in one of his final letters to Walter Benjamin, Theodor Adorno once declared that, quote, all reification is forgetting, end quote, for the simple reason that, quote, objects become purely thing-like the moment they are retained for us without the continued presence of other aspects, end quote. Garnering this insight, we can conclude that what Lewontin shows us, more constructively than many anti-reductionists that came before him, is that life has been and continues to be all too often forgotten in biology. Moreover, for Lewontin, this forgetfulness cannot be separated from the widespread neglect of human life in our society, or the evasion of this negligence in biology. Thus, what has been forgotten in biological reification is not only the organism or its development. What we have forgotten is that organisms are, like us, agents in their own evolution, just as we struggle to remember our agency in the course of history. Thank you. Thank you very much. He was Chris Schambach from Oregon University. We can take another break, please, from 10 minutes in order to prepare the next set of talks. Sorry about the speed. No, the translators were Freaking complaining. Yeah. Exactly. Yeah. That's right. The only problem, I think.
Abraham, ¿puedes quitar una escena? Porque tenemos la de la pantalla de Adonai. Nada más la quitas ya. Ya. Ok, ahora sí. Gracias, ya estamos de regreso. Empezamos otra sesión del taller Una triple hélice en memoria de Richard Lewontin. La ponencia que sigue dentro del tema de la biología evolutiva como ciencia será la ponencia de Trevor Pierce de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, quien nos hablará sobre los precursores de la biología dialéctica de 1838 a 1900, o Precursors of Dialectical Biology and the years. Go ahead, please. Thank you very much, and thank you for the invitation. Really glad to be here. The talks have been really great so far. So this talk is going to be more historical. What I'm interested in is starting with the dialectical biologist and some of the claims made there, which we've already heard about this morning. Are there historical precursors to these claims, and what do those look like? And my agenda will become a little more clear in a second. So this is one of the things they say in dialectical biology. So I'll be focusing, I should say, on what they say in particular about the organism-environment relationship specifically. So as a preliminary analysis, they write, Levins and Lewontin, the separation of organism and environment has proved useful, but it eventually becomes an obstacle to further understanding. The division of the world into mutually exclusive categories may be logically satisfying, but in scientific activity, no non-trivial classifications seem to be really mutually exclusive. Eventually, the interpenetration of these categories becomes a primary concern of further research. So what they say in the dialectical biologist is that they're interested in the interpenetration of organism and environment. And I think one kind of initial sort of interpretive and philosophical problem is what exactly they mean by this interpenetration. And I'll talk a little bit more about different ways you could think about that. I once heard an anecdote. This is from the philosopher Philip Kitcher. He told me that he cornered Lewontin one day and he got him to admit that all he really meant by this dialectic stuff was these two coupled differential equations, right? So any change in the organism is a function of both the organism and the environment. Any change in the environment is a function of both the organism and the environment, right? And, okay, so I'll come back to that point, and because I think it's relevant to the interpenetration idea and whether we want to think of organism and environment as simply causally interacting with one another in certain ways, or whether there's a kind of deeper philosophical claim that Levins and Lewontin want to make. But I want to start by jumping back for a second and trying to understand where these notions of organism and environment come from, because obviously in 1985, they're already working with this kind of dichotomy of organism and environment, right? And it turns out that actually the word environment in English is fairly recent, and it was popularized by philosophers, which is sort of surprising, right? So this is my reconstruction of what happened, how we got the word environment in English. So Thomas Carlyle, the British writer who was reading Goethe and writing reviews of Goethe, takes this German word Umgebung, right, which kind of means surroundings, but it's in the singular. So Carlyle needs a singular term, and so he introduces this new word environment into English, and based on this French verb, and nobody's used this in English until Carlyle, right? And then, but nobody really uses it in English, it turns out, until Herbert Spencer writes a book in 1855 called Principles of Psychology, and it's been used like, I don't know, maybe 10, 12 times in English until that point, and then Spencer uses it in his book like over 100 times. And Spencer's philosophy obviously became very popular, right? And so Spencer is the one who I think popularized this word environment in English and this dichotomy between organism and environment. But as you may know, Spencer stole all of his best ideas from the French philosopher Auguste Comte, including altruism and including this dichotomy between organism and environment. And what actually happened is that
when Harriet Martineau, pioneering woman sociologist, translated Auguste Comte in 1853, she actually uses the word environment to translate Comte's word milieu, which literally would be medium, right? So when you see some people talking about organism and medium when they're writing about Comte, that's why. But because it gets translated as environment by Martineau, that's what Spencer picks up. And that's why we have this word. Okay, so Comte and Spencer are using this dichotomy between two singular entities, organism and environment, or organism and milieu. And they're the ones that I think popularize that dichotomy. And they're using it in the context of definitions of life, right? So here's what Comte says. This is in volume 3 of the Positive Philosophy. It says, the idea of life supposes not only a being so organized as to possess the vital state, but also, no less indispensable, some set of external influences that make possible the achievement of that state. Such harmony between the living being and the corresponding medium evidently characterizes the fundamental condition of life, right? And then Spencer, a few years later, after having read Comte, is sort of extending this also into psychology and also into sociology and ethics eventually, right? So he says those relations in the environment to which the relations in the organism must correspond themselves increase in number and intricacy as the life assumes a higher form. And then later, even the most transcendent achievements of rationality are but the carrying still further that specialization of the correspondences between the organism and its environment, which is displayed in the evolution of life in general. Okay, so this is kind of just a little bit of background about this dichotomy. I think it's important because once you get these two singular entities that are part of this dyad, right, it becomes this portable framework that everyone starts applying all over the place in philosophy and the social sciences by the end of the 19th century. Okay, so back to this interpenetration issue though. So what did Lewontin and Lewontin really mean by interpenetration? And I think here, I'll get to the second bullet point in a second, but since I saw that Chris already mentioned this nice paper by Peter Godfrey Smith in the 2001 Lewontin Festschrift, actually, Organism, Environment, and Dialectics, I think Godfrey Smith is one of those folks that reads what Lewontin and Lewontin are saying and says, I think the most fruitful way to go with this is to think of causal effects back and forth, right? So that would be the approach that emphasizes something like niche construction, the physical effects that an organism has on its environment, right? But I think, and that's what I would think of as the kind of reciprocal causes view, right? So the organism can cause changes in the environment can cause changes in the organism, right? And there's this constant mutual causal influence, right? But I think that especially some of the philosophers who pick up this organism environment vocabulary, and I think Lewontin and Lewontin as well, do talk about that sort of position, but they also talk about what you might think of as the dual aspect view, which I think is a more classically idealist view in philosophy, right? So if you think about the subject-object dichotomy in the history of philosophy and thinking about subject and object as aspects of one more metaphysically fundamental thing, right? That's something we might associate with certain strands of idealism, and I'll show you a couple of late 19th century versions of those in a second, right? And according to that view, if you map it onto organism and environment are not truly independent primary entities. They're just abstractions from this more fundamental thing. And different philosophers give a different story about what that fundamental thing is, right? For the idealists, it was the absolute, but for some of the folks I'm talking about, it could be something like function or experience or life activities or something like that, right? And like I said, I think the view in the dialectical biologist kind of encompasses both of these. So here's an example of an idealist, John Scott Haldane, father of J.B.S. Haldane, who is not using the word environment, but is using this kind of, I take this to be an example of something like the dual aspects view, right? So in being made to react on the surroundings, the organism is determined by its own influence acting through the surroundings. The surroundings and acting on the organism are therefore at the same time acted on by it. The organism is thus no more determined by the surroundings than it at the same time determines them. The two stand to one another, not in the relation of cause and effect, but in that of reciprocity. So it's a little bit hard to understand what Haldane's getting at here, but he's explicitly rejecting that they're not standing in a relation of cause and effect to one another. There's something more going on, right? And I don't have a quotation up here, but there's another person
who takes that kind of line is Edward Caird, another British idealist who wants to say that organism and environment are not about, it's not a cause-effect relationship between them, right? So what the idealists would say is that subject and object aren't related in a cause and effect kind of way, right? They're related as different aspects of one thing. We can hear Samuel Alexander, another British idealist, sounding a lot like Lemons and Lewontin. The act of adaptation is not a mere one-sided modification, but a process of selection from both sides, not the mere operation upon the individual of a foreign body which remains constant, but a contribution to a joint result. What the individual does and what the environment is are settled at one and the same time by the act in which they are said to be adjusted, and they both vary together. So if you look at late 19th century writings, the word you'll often see is adjustment rather than adaptation, right? But I think something similar is, so whenever you see this adjustment language in the late 19th century, I would suggest to you that this kind of organism environment framework is in the background, sometimes explicitly, sometimes implicitly. Okay, so that was the British idealists. The American pragmatists are also operating with this framework of organism and environment, even at the same time that they're very opposed to Spencer's specific philosophical views, right? So here's William James, for example. Spencer's definition of life, which involves the correspondence between inner relations and outer relations. James says the definition is vagueness incarnate, but because it takes into account the fact that minds inhabit environments which act on them and on which they in turn react, because in short it takes mind in the midst of all its concrete relations, it is immensely more fertile than the old-fashioned rational psychology. So William James famously was opposed to idealism, and I think if you look at William James's various formulations of the organism-environment relationship, I think it very much is just the reciprocal causal influence kind of view. You don't get the kind of more metaphysical sounding things that you get in other pragmatists, like John Dewey in his early period where he's still more of an idealist, but I think he retains this later. So here's what Dewey says in an 1891 book. The moment we realize that only what one conceives as proper material for calling out and expressing some internal capacity is a part of his surroundings, we see not only that capacity depends upon environment, but that environment depends upon capacity as well. In other words, we see that each in itself, environment and capacity, is an abstraction, and that the real thing is the individual who is constituted by capacity and environment in their relation to one another. So this is a case where, and Dewey will later use experience or function to play this role of this sort of unified thing before this split into the dichotomy, right? And I have to include this as well because William James, in fact, writing about Dewey and his school at Chicago, even uses the OE terminology, right, that you later get in The Dialectical Biologist, right? Writing about Dewey, James says, a situation implies at least two factors, each of which is both an independent variable and a function of the other variable. So it's literally the equations, right? Call them E environment and O organism for simplicity's sake. They interact and develop each other without end. For each action of E upon O changes O, whose reaction in turn upon E changes E, so that E's new action upon O gets different, eliciting a new reaction, and so on indefinitely. And James goes on to say that for Dewey, this reconstructive process is that in which reality consists, right? I don't know if James would go with Dewey on that, but I think that's right for Dewey. You have 5 minutes? 5 minutes, okay. No, that should be fine. So I have much more to say about this next sort of theme, but I'll just throw a couple quotations up here because I think this is an important sort of paradigm in the later 19th century in the United States, what I'm calling reform sociology. So if you look at people who were interested in social reform from a kind of sociological or ethical point of view, and people at this time, for example, Peabody himself at Harvard was teaching a course called The Philosophy of Social Reforms. This was something that was being taught in philosophy departments. W.E.B. Du Bois took Peabody's class on this, right? And what Peabody's talking about here in this quotation is what you might think of as a kind of organism-environment mismatch, right? So there was a real, and you see this in some of the German, I guess they're called the lectern socialists that a lot of American social scientists were going to study with at this time. You see similar kinds of mismatch sorts of themes, right? Our ethics, there's been a lot of economic progress, but our ethical theories haven't caught up with that progress yet, right? So there's this kind of mismatch, right?
So this is what Peabody says: the new forms of industrial life, the vastly greater social complexity, the increasing wealth, the manifold inventions, and the democratic spirit of the last 50 years have made for us a new social environment with new problems calling for new rules of conduct. And you see this kind of theme in Jane Addams as well, right? We need a new kind of social ethics to cope with these social and economic developments, right? To catch up with them, right? And here's Du Bois himself in the Philadelphia Negro. He says, if men are suddenly transported from one environment to another, the result is lack of harmony with the new surroundings, lack of harmony with the new physical surroundings, leading to disease and death or modification of physique, lack of harmony with social surroundings, leading to crime. And under social surroundings, Du Bois is explicitly including racial prejudice, right? So this is not simply, it's not simply the kind of job opportunity type stuff that Du Bois also talks about in this book, right? It's also just this general environment of being pushed down by your society. That's going to count as part of the social environment for Du Bois. And finally, I think I just want to end with this idea that you get in John Dewey and George Herbert Mead, which is the evolution of environments, because I think it's a nice sort of tie-in with what Levins and Lewontin have to say about niche construction, right? So both of them use this phrase, both Dewey and Mead. Here's Dewey. So far as the progressive varieties in evolution are concerned, it is not in the least true that they simply adapt themselves to current conditions. Evolution is a continued development of new conditions which are better suited to the needs of organisms than the old. The unwritten chapter in natural selection is that of the evolution of environments. And Mead as well. This is 10 years later, to a certain extent, the conception of an evolution of environment as well as of the form has domesticated itself within our biological science. It has become evident that an environment can exist for a form only insofar as the environment answers to the susceptibilities of the organism, that the organism determines thus its own environment, that the effect of every adaptation is a new environment which must change with that which responds to it. And I think for both Dewey and Mead, they thought this sort of what you might think of as organism-environment interaction or interpenetration, right, was the key to understanding what was going on in both scientific and ethical inquiry, right? And that might sound initially surprising, but here's just kind of my second to last slide on this point, right? Both Dewey and Mead think of trying to address a thorny or difficult ethical situation as akin to an engineer trying to build a new sort of bridge that no one's ever built before, right? So yeah, you have off-the-shelf science and you have off-the-shelf theories, just like you do in ethics, right? But there's no off-the-shelf answer to how to solve this concrete problem you're faced with, right? So that's what Mead is talking about here. He says, there exists as yet no plan of procedure which the engineer discovers or receives as a vision in the mount. The control is then that which was earlier referred to as the process of evolution in which individual and environment mutually determine each other. It is the criterion of action which uses working hypotheses but which cannot possibly be identified with an external ideal. All right. In conclusion, Comte and Spencer popularized a dichotomy between two singular entities, organism and milieu or environment. This dichotomy became paradigmatic within philosophy and the social sciences by the end of the 19th century. I haven't really said enough to show you that, but I can talk more about that later. And many philosophers and social scientists made, I think, this kind of dialectical point, which is that there was reciprocal influence and interpenetration of organism and environment, even if it's sometimes difficult to know exactly how to characterize that interpenetration. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Trevor? Yeah. Our next speaker. Oh, sorry. I'm in the wrong chat. Perdón. Ahora sí. Nuestro siguiente ponente es Adonai Otero, estudiante de doctorado del posgrado en filosofía de la ciencia de la UNAM. Déjame poner en el altavoz a Adonai.
Adonai. Ya estamos aquí, esperando. Ok. Sí, a ver, otra vez. Hola. Sí, si nos compartes tu presentación. ¿Ya está? Bueno, Sí, sí te oímos, nada más no vemos tus diapositivas. Vuelve a cargar la pantalla de compartir la pantalla. A ver si te podemos, si vemos ya tu, o si no, mándamela por correo, yo la abro. ¿se alcanza a ver? Sí, parece que ya se empieza. Sí, ya, si quieres lo empieza, ya nada más es un ajuste local. ¿Sí se ve bien o lo quito? Sí, más o menos, si se alcanza. Bueno, buenos días, perdón por no poder estar en persona, pero bueno, aquí estamos. En este caso, el tema que me gustaría tratar es una propuesta. Bueno, he visto que se habla mucho de cómo Lewontin era como contrario al evolucionismo. Y de alguna manera me gustaría transitar como una propuesta justamente respecto a una tesis que está entre el evolucionismo y el antievolucionismo de Althusser, que espero que nos pueda ayudar. Las diapositivas están en inglés, pero bueno, paso por español porque mis presentaciones en español. Y bueno, la relevancia de esto es porque una de las cosas que han hecho. Perdón, no vemos tus ponencias otra vez, Adonai. No sé si las puedes volver a compartir, por favor. ¿Otra vez se perdió? Sí, la diapositiva. Si quieres, si la mandé por correo. Yo la abro entonces. Sí, para que no retrasar tanto tu tiempo.
Ok, creo que ya puedes empezar. Ahora sí. ¿Me podría dar la siguiente, por favor? Ya. Sí, decía que la presentación está en inglés, pero vamos a hablar en español. El tema de la presentación es justamente el principio de selección natural, que en el libro de la UNAM Alonso siempre argumenta que se trata de la única ley fundamental que se encuentra en la disciplina de la biología. Y se han dado respuestas al respecto de esto. Una respuesta es la reduccionista, la otra es la antirreduccionista, pero por un lado lo que encontramos es que hay una dificultad compensar que el principio de selección natural o de evolución que propicia esta generalización homológica es algo emergente exclusivo de los seres vivos, debido a que el principio tiene una continuidad entre lo físico y lo biológico, pero también la tesis reduccionista de que esto se puede derivar de leyes físicas es una tesis que se enfrenta con serias dificultades debido sobre todo a los conceptos de supervivencia y a los conceptos de supervivencia y la múltiple realizabilidad o la neutralidad del sustrato en cuanto al concepto de función. ¿Podría decir la que sigue, por favor? En general, en este caso tenemos que ver también qué es el fisicalismo, y dice que, que todo es la tesis ontológica o metafísica que dice que todas las cosas concretas son físicas. También depende de la teoría de la tesis de la determinación física, que dice que el estado concreto de las cosas depende del estado concreto presente y pasado de estados físicos. Y el fisicalismo lo que nos dice es que si nosotros vamos a confrontarnos con ello, todo lo que encontramos en la naturaleza debe tener una naturaleza física que debe ser posible a través de ella. Siguiente, por favor. Y aquí es donde se separa esta tesis intermedia del reduccionismo, porque sigue el dicho de Doshansky, que dice que nada tiene sentido si no se da luz de la evolución. Entonces, era lo que explicaba al principio, existen las aplicaciones próximas que tienen que ver con la estructura de la estructura química de la materia, etc., pero las funciones no dependen solo de la estructura, sino de hecho el sustrato no importa mucho, sino lo que importa es el efecto que es lo que va a seleccionar el ambiente justamente en el proceso evolutivo. Entonces, lo que argumenta es que la autonomía de la biología tiene que ver con si este principio puede ser o no reducido a la ciencia física. Y siguiente, por favor. Sí, ya está la siguiente diapositiva. Ok, perdón. Aquí nos dice que, él argumenta que el principio es una generalización homológica y, no voy a argumentar mucho por falta de tiempo porque él cree que se trata de una ley, pero aquí abajo está la explicación, están los cuantificadores y, la definición, que básicamente dice que un organismo es más apto que otro, un organismo X es más apto que un organismo Y, en un ambiente E, en una generación
diferentes circunstancias históricas. Es algo general, ¿no? Donde se genere vida, seguramente se va a presentar algo como esto. Dejamos de ir. Bueno. Además, sí. Si puedes poner la siguiente, por favor. Sí, ya queda. Ok, entonces, para resolver la naturaleza de este principio de selección natural, hay tres tesis. La cuestión evolucionista, que dice que es una ley no derivada, que es solo sobre sistemas biológicos y que es emergente a partir de procesos puramente biológicos. La tesis reduccionista, que dice que es una ley derivada de leyes físicas y químicas, y la interesante, bueno, la que me parece muy interesante para discutir, que es la tesis intermedia, que dice que el principio de selección natural no es derivado, pero es una ley fundamental física. Ciencia, por favor. Aquí cuando menciona que si puede ser una ley irreductible, y uno de los argumentos que utiliza varios, pero el más interesante es la neutralidad del sustrato. Rosen señala que según el principio de la termodinámica, que puede ser caracterizado de una manera muy similar al principio de selección natural, dice que si tenemos un conjunto de partículas en un momento T y en un momento T' en un sistema cerrado, muy probablemente en T' vamos a encontrar una mayor cantidad de entropía, y esto no tiene nada que ver con el sustrato, y de esta manera, a partir de esta ley, muestra que hay leyes en física que son neutras al sustrato y que, pues, por lo tanto, esto no parece ser un buen argumento para defender la irreductibilidad. Y siguiente, por favor. En este otro es donde habla sobre si puede ser una ley derivada de la física, y esta pues se encuentra con las mismas dificultades que es lo que lleva a los reduccionistas a decir que no es posible, que es la neutralidad del sustrato. Y por otro lado, nadie sabe siquiera cómo se podría ver una reducción a partir de leyes físicas de algo como la selección natural. Siguiente, por favor. Y lo que hace aquí es plantear un escenario, da varias bibliografías, hay gente que ha hecho este tipo de escenarios que se parecen mucho a los escenarios de teoría de complejidad. Pero bueno, en este se establece la idea para mostrar que es una ley no derivada de unas condiciones iniciales que son átomos que interactúan químicamente entre sí para componer moléculas. Luego estas moléculas a su vez interactúan con otras para componer otras moléculas. En el curso del desarrollo va a haber unas moléculas que van a ser más estables que otras, dada la naturaleza de sus enlaces químicos. Algunas de esas naturalezas van a incrementar algunas de esas moléculas, las más aptas, las más estables, van a incrementar su número en tanto el ambiente persista, y luego dice, bueno, aquí es donde pone como un modelo, una hipótesis, y dice si una de esas moléculas va a tener algunas de esas moléculas en un tiempo indefinido que se está repitiendo esta reacción de las moléculas de puras interacciones atómicas, va a tener la capacidad de ser autorreplicante, ya sea por catálisis o por generación de templados para copiar, etc. Y siguiente, por favor. Y luego hace otra suposición, ¿no? Hipótesis, que dice, bueno, vamos a suponer que estas moléculas que pueden replicarse a sí mismas van a ser estables, mientras que estas que van a ser estables.
en este escenario al final solo las formas estables van a permanecer. Sin embargo, si el ambiente cambia, las proporciones van a empezar a cambiar otra vez. En ese sentido, las proporciones lo que van a producir es que van a generarse moléculas que van a combinar estabilidad y autorreplicación en una variedad, o sea, va a haber variación y se van a combinar tanto estabilidad como autorreplicación. Y el ambiente lo que va a hacer es que va a seleccionar, digamos, a las moléculas más óptimas y estas van a predominar dentro de este ambiente hipotético. Y estas estrategias van a ganar, dependiendo de las combinaciones, para ganar, perder o inclusive para lograr un mayor equilibrio. Y según esto, este escenario ultra simplificado, bastante representativo, dice que, pues bueno, sugiere que las moléculas pueden generar el principio de selección natural. Y siguiente, por favor. Y bueno, las impresiones es cómo es que esto nunca se controla la física, y la respuesta que la Lewontin es que en general en la física y en la química no se trata mucho con moléculas que sean autorreplicantes, sino se trata más bien con moléculas estables, con formas estables, con átomos, etc. Entonces casi siempre las explicaciones no tienden a esto. Es un fenómeno muy común las moléculas autorreplicantes. En ese sentido, parece ser algo que es más obvio, que se manifiesta en la biología, pero que tiene raíces físicas, y eso es lo que lo hace compatible con el fiscalismo. Y siguiente foto, me parece que es esto. Y bueno, me parece que Rosenberg con cierto reto hacia la introduccionismo y el evolucionismo, con esta tesis de la continuidad entre lo químico y lo vivo. Y pues me parece que In other matters, it seems to me that this is a neutral response, which can be useful when thinking about the nature of life and whether it is a jump or not, or whether there's a continuity between the living and otherwise. And that would be Ok, muchas gracias, Adonai. Estábamos aplaudiendo por si no nos escuchaste. Bueno, pues yo creo que tomamos otro, déjenme ver el programa. Sí, podemos tomar otro coffee break de 10 minutos para la última sesión. Y una disculpa, sobre todo a quienes están conectados remotamente, porque hubo algunos problemas técnicos con la traducción. Sí, voy yo. Ahí está. ¿Cómo? ¿Por qué? No, es que no estás viendo el de acá. Este es el bueno. La gana. Aquí lo quieres.
la última de nuestras sesiones. If you want to come here, we are going to start the last session of this day. Okay. No, déjame, Okay. nada más. Sí, sí. For this, bueno, para esta última sesión del día, ya, ahora sí. Para esta última sesión del día, vamos a empezar. De hecho, vamos a empezar con el comentario de Derian. Déjame buscar. Derian va a hacer un comentario a Derian Jesús Jaime Durán, que nos acompaña de Veracruz y es un investigador independiente. Va a hacer un comentario al trabajo de Adonai, ¿no? Que vimos que escuchamos hace un ratito. Entonces, adelante, Derian, por favor. Ok, bueno, espero que me escuchen bien todos. Y pues, ya como lo comentaba, hacer un pequeño comentario respecto al tema que abarcaba esta parte del reduccionismo fisicalista. Y bueno, pues realmente es un tema que ha sido discutido desde hace tiempo. Algunos imagino que conocen
esta discusión. Por ejemplo, Meyer en algunos de sus escritos ya hablaba un poco de este tema y discutía, ¿no?, que realmente, por ejemplo, las ciencias biológicas no pueden ser reducidas meramente a un fisicalismo, porque las ciencias biológicas en sí tienen estos principios, estas características emergentes que no se pueden entender solamente a partir de otras ciencias como la física o la química. Entonces, una de las características, ¿no?, de las ciencias biológicas y el por cual no se podrían reducir solamente a un fisicalismo, podrían ser muchas. Por ejemplo, la historicidad evolutiva o la parte del comportamiento, las relaciones sociales que hay en la biología. Inclusive hay otras características, ¿no?, ya hablando en la parte del ser humano, ¿no? Tenemos una conciencia y eso amerita una explicación más metafísica. Por tanto, hay muchas cuestiones dentro de la biología que no pueden ser explicadas a raíz de un fisicalismo como tal. Entonces, pues, dentro del trabajo de Adonai, pues él explicaba que estaba dentro de una línea intermedia, ¿no?, entre el reduccionismo y el antirreduccionismo, y yo creo que hasta cierto punto es prudente, pero yo estoy dentro de una postura más antirreduccionista. Entonces, en esa línea, quisiera comentar que hay unos aspectos, inclusive dentro del mecanismo de selección natural, que inclusive dentro del mismo el solo mecanismo de selección natural tiende a ser en parte reduccionista, porque la selección natural en sí no es una fuerza que genere especies. La selección natural, como le digo, es más un mecanismo que guía a las especies y no funciona sola, es decir, necesita de otros mecanismos como la adaptación o principalmente dentro de los mecanismos genéticos para poder explicar esta generación de las especies, de manera que por sí sola la selección natural no podría explicar a las especies o no podría ser una explicación de la biología o de la evolución. Por otra parte, la misma selección natural no es el único mecanismo, o dentro de con los otros mecanismos como la adaptación o mecanismos sintéticos, no son los únicos mecanismos que pueden entender esta generación de las especies o la evolución en general, porque existen algunas otras teorías que explican una parte en donde, por ejemplo, la selección natural no tiene tanto protagonismo como en mecanismos endosimbióticos o, por ejemplo, mecanismos dentro de teorías como la evo-devo, como por ejemplo las constricciones, ¿no? Entonces, una de las preguntas que me surgen después de este tema que explicaba es si realmente la selección natural, en caso de que explicara como una ley a la biología o a la evolución de las especies, podría hacerlo de manera independiente. ¿Qué tan factible es entender o reducir a la explicación biológica solamente a la selección natural? ¿O qué tan necesario es realmente utilizar otros mecanismos para explicar a los organismos biológicos y su evolución? Entonces, si llegáramos a reducir a la selección natural a una ley, ¿cuáles serían sus alcances y cuáles sus limitaciones para explicar la evolución de los organismos? Entonces, pues finalmente quisiera decir, pues eso, cuáles serían esos alcances y limitaciones si nosotros nos reduciéramos a la selección natural como un mecanismo explicativo de las especies. Es posible, es factible, es necesario reducir a este mecanismo a un reduccionismo fisicalista, o realmente no es necesario dentro de la biología. Y bueno, yo creo que eso sería todo. No sé si solo va a haber una contrarréplica. ¿Una respuesta? Okay. Tenemos tiempo. Adonai, ¿hay algo que quisieras responder?
Sí, ya tengo. Ah, ok. Bueno, creo que se está saturando el audio. Bueno, creo que la pregunta es si puede ser una ley. ¿Y qué alcances tiene? Sí, ciertamente hay limitaciones en esta visión, y como tal, sí, por ejemplo, esto del Evo y otras teorías alternativas pueden parecer inclusive no necesitar del principio de selección natural, etcétera. La cuestión es que el punto desde el que quise partir fue directamente de considerar esto como una generalización nomológica, y esto está basado bueno, es que no sé bien cómo explicarlo, que el principio de selección natural parece ser como una estrategia que parecen seguir los seres vivos, al menos dentro de la Tierra, y por ejemplo, si alguien se va a una cuestión de exobiología o todo tipo de hipótesis sobre vida no basada en el particular árbol que nosotros tenemos, pareciera ser que tendría que seguir estos mecanismos de adaptación, variación y todo lo que implica la evolución. Parece ser que eso tendría que ser necesario para poder mantener la existencia de moléculas, bueno, no solo moléculas, de células o de organismos complejos. Respecto a la tesis fisicalista, a mí me parece que el mainstream, digo, no sé hasta dónde esté negado el fisicalismo. A mí me parece que el mainstream, y al menos a Rosenberg también le parece, el mainstream de la biología es fisicalista, ¿no? Es decir, no hay entidades extrafísicas, no hay fuerzas vitales, no hay mecanismos mm, como los que pensaría Halley o los biólogos del siglo XIX, no hay teleologías, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el compromiso fisicalista. Sin embargo, en el mismo mainstream de la biología está y ese es un reduccionismo ontológico. Ontológico, ¿por qué? Porque el fisicalismo implica que solo hay un tipo de entidades que son las entidades físicas. Y en eso yo creo que incluso hasta Lewontin diría pues, que es correcto porque es materialista, ¿no? La materia es una entidad física. Este, los seres vivos están compuestos de partículas físicas, y si bien puede haber propiedades emergentes, eso no pone en peligro la idea de que ontológicamente realmente no tienes varias sustancias, no tienes la sustancia vital, la sustancia física, la sustancia mental. O sea, este tipo de dualismos o pluralismos sustancialistas es lo que sería un pluralismo metafísico, y me parece que uno de los compromisos de la ciencia biológica parece ser que es con el fisicalismo. Entonces, considerando que este es uno de los compromisos que está a debate si realmente están comprometidos los científicos con una visión fisicalista, es donde se ve el problema, porque cuando hablamos de una tesis completamente antirreduccionista, que no es complementada por la biología molecular, etcétera, etcétera, es ahí cuando decimos, bueno, es que parece ser que estamos orientándonos hacia un pluralismo, hacia un dualismo entre lo vivo y lo físico, pero a su vez nos estamos comprometiendo con lo físico, con el fisicalismo. Y es ahí donde se ve el problema. Si no existe ese compromiso con el fisicalismo, sí se puede considerar que existen fuerzas o esto de Blumenbach, que decía The Drive, tendencias teleológicas en la vida, o teorías alternativas, no sé, información, por ejemplo, como categoría ontológica. Si empezamos a quitar, a alejarnos del compromiso fisicalista, y es así como se ve la ciencia biológica, entonces me parecen prudentes me parece que este sería un falso problema, pero a mí me parece
Digo, puedo estar equivocado, pero a mí me parece que el fisicalismo, entendido como que no hay entidades extrafísicas, sí es algo mainstream y que no es incompatible con la idea de que haya plasticidad, propiedades emergentes, novedad cualitativa. Todo eso no es incompatible con el fisicalismo. Y esa sería mi respuesta. No sé si sea suficiente. Muy bien. Nuestra siguiente ponencia está a cargo de Daniel Nicholson, de la George Mason University, y él nos va a hablar sobre la triple hélice revisada o revisitada. Triple helix revised. Bueno, voy a dar mi charla en inglés, pero si alguien tiene alguna pregunta o declaración en castellano, estoy encantado de responder. So I want to begin by thanking David and the rest of the organizing committee for inviting me to this very stimulating workshop. It's been really fantastic, and I guess like everyone else, I have all these questions bottled up, and I can't wait to have the opportunity to have discussions with the rest of you so that we can engage in fruitful discussion on the basis of what we presented, what has been presented so far. Yeah, no, mumble. Can you hear me? No? Speak slowly, maybe? More slowly? Bien, hemos escuchado. Biologist, this very famous work that Lewontin co-authored with Richard Levins. My focus in my 20 minutes is not going to be on this book. It's actually going to be on the Triple Helix, the book that he published, Lewontin published in 2000. I'm not going to have much time to go into the detailed argumentation, the detailed examination of the issues that feature in that book. It's a very rich book, despite its short length. What I want to do is just simply provide a new way, or perhaps an alternative way of framing what is it that Lewontin is up to in this book, in a way that may enable us to have an interesting conversation about whether he remained consistent in the views that he defended when he was in his more dialectical Marxist moods, and compared to perhaps in this book, for example. So that's basically my very modest aim. I've noticed that no one has actually yet spoken much about Lewontin's role in the philosophy of biology. I guess most of you already know, so I don't have to say a lot, but maybe we could say one sentence just to say that it's difficult to think of another biologist who has exerted a more profound influence in the development of modern philosophy of biology than Richard Lewontin. Maybe you're thinking of Ernst Mayr, that could be a potential candidate, but I think one thing that sets Lewontin apart is the fact that he had this open lab, and that so many prominent philosophers of biology ended up spending time there. I mean, Mayr also had people visiting him in the Museum of Comparative Zoology, but this is just an incomplete list of some very prominent philosophers of biology who, spent formative time with Lewontin. Wimsatt, Kitcher, Sober, with Noy, Godfrey Smith, Sartre, Dennis Walsh, Andrea Rieuw, and many others. And it's interesting to hear when some of these authors have spoken about the experience. I think I found evidence, at least three of them, Wimsatt, Kitcher, and Sober, saying that the months that they spent with Lewontin were the most intellectually stimulating times of their life, which is a pretty
incredible endorsement, really. And if you look at the history of philosophy of biology from the 1970s, I guess 1970s when Wimsatt, I think, was the first biology philosopher to spend time with Lewontin. If you look at the development in terms of the discourse, right, the topics that were discussed, you'll find that many of them actually can be in some way traced to Lewontin's influence. Levels of selection perhaps most prominently, but also discussions of fitness, adaptationism, of course. But the focus in the triple helix is quite different, right? So the book is not really about any of those topics. It's not really a book that is at least overtly dialectical either, right? So it's worth considering. We're introducing a little bit the book to just work out where it fits within the corpus of Lewontin's work, right? So we know it was published in 2000. It's based on a series of lectures that Lewontin gave that were published initially in Italian, and then he was prompted. It was it was suggested to him that he should publish them in English, which he did. And in fact, when he published them, he added one chapter. The book is actually just the lectures. There's no introduction. There's no conclusion. It's a very short book. It's 136 pages. But what's interesting about the English version, right, that came out in 2000, is that it has this additional chapter. I can't read it here. I'll read it to you here. The first chapter is Gene and Organism. The second chapter, Organism and Environment. The third chapter, Parts and Wholes, Causes and Effects. And then Lewontin added this final chapter, which wasn't originally a lecture, Directions in the Study of Biology. He did that because the book was really quite critical, quite negative. Lewontin himself recognizes this. He says it's a very negative book. It's full of criticisms. So apparently, he says this in the preface of the book, that it was the editor at Harvard University Press that suggested that it might not be a bad idea to finish this book with a more positive discussion, where we should expect biology to move, in the future. That's why it's called Directions in the Study of Biology. So it presents, I guess, Lewontin towards the end of his productive life. I think it's his last single-authored monograph, although I may be mistaken, but I think that's the case. So what is the book about? Well, the book is called Triple Helix, and the subtitle is Gene, Organism, and Environment. So ostensibly, it's a critical examination of prevailing misconceptions that have to do with these three categories, right? The role of genes in development, the relationship between organism and environment, and the integrated nature of the organism. What's interesting is that Lewontin doesn't actually discuss the title in the book, so I guess we're left to work out what the triple helix refers to, but one can make an educated guess that it relates to the fact that these three categories, right, gene, organism, and environment, have to be interconnected, right, and that they have to be understood together, right, that these categories have to be brought together. Although, of course, using the image of the helix is quite interesting. I don't know if he was trying to sort of draw a comparison there with DNA, but I mean, it's the idea, I guess, what one can say safely, right, is that the way to move forward, right, is to find a way to connect these entities. And in fact, much of his critique in the book concerns the problems that arise when we, for example, prioritize the genes and the role of in organismic development, or we think about organisms being passively, right, shaped by evolution, and so on and so forth. So it just occurred to me to look at the reviews of the book when it came out. It's interesting that there's a little bit of there's no consensus about what the book was supposed to offer, interestingly. So this is one of the reviews. It says the message of the book is simple and inescapable. Only by looking at the context in which biological traits are expressed can we truly understand the complexity of evolution. Put another way, biology is messy, but it's the mess that is important. It's a fairly reasonable, I guess, thing to say, but in some sense it's so general that many of the reviewers, especially the scientists, and I guess the book was in some sense targeted to young scientists, were actually quite confused about what was the take-home lesson.
Lewontin himself recognizes in the book, at the end, the final paragraph of the book, he says, everything I've said here is actually, should be familiar to biologists, right? Didn't intend to break new ground here. And that was very, very puzzling for at least some of the published reviews that came out. The book itself prided itself, on the back of the book it said that this book is not intended to provide a manifesto or a radical view or a radical new methodology or a new theory or anything like that. It's instead a primer on the complexity of biological processes, a reminder that living things are never as simple as they may seem. And this was actually ironically interpreted actually as a potential weakness, right? One reviewer said that what we are offered, given that we're not given an alternative, what we're offered instead is a laundry list of what is wrong with existing methods and theories, so not great. Actually, I was quite surprised to see that the reception among biologists was much more critical than the one among philosophers. If you look at the reviews by Andrew Ariel in Biology and Philosophy, it's very positive. The biologists were much more careful and not as enthusiastic about the book. This is perhaps the most damning remark that I found. One reviewer saying, one biologist saying, reading the triple helix is rather like being told off for something, but not being sure what it is. So I think this is very unfortunate because the way I read the book, the message, I mean, maybe I wouldn't say it's a manifesto, but it's got a very, very clear agenda, right? And it's kind of interesting to me that that's not one that is perhaps obvious to all readers. So what I want to do is just give you my interpretation of what I think the book is about, and maybe we can go somewhere if we realize that this is what Lewontin is up to. Maybe we can have an interesting conversation about how this agenda that he has in Triple Helix relates to what he's doing in his work with Levins. So what I think that the book is actually about is, essentially, it's trying to provide a systematic critique of mechanicism, of this research tradition in biology inaugurated by Descartes in the 17th century that conceived the world and everything in it in mechanical terms. And much of the book actually is a criticism of this machine conception of the organism, this machine metaphor, as it is applied in biology. And it seems to be the case. I don't know how far this interest goes. I haven't actually looked, but if you look at there's this very nice paper that he wrote in 1996 called Evolution as Engineering, discussing the inadequacy of the notion of design, optimality as applied to evolutionary theory. He's very clearly wanting to situate that very specific concrete critique within a sort of much more long-term, sort of long-standing tradition. So he makes a reference to the metaphor, the machine metaphor of Descartes, right? That it ceased to be a metaphor, it's now become unquestioned reality. Organisms are no longer like machines, they are machines, right? So he seems to be already, before he gave these lectures in Milan, already interested in positioning his views, some of the views, I guess, that he had developed over decades, within that context, historically in that context, as a critique of this sort of long-standing mechanicist tradition in biology. If you look at work that he wrote, papers that he wrote after the triple helix, he didn't write a lot after, but this is a foreword that he wrote for this book, co-edited by three French philosophers of biology, Mapping the Future of Biology. Lewontin was invited to write a couple of pages as a preface, and this is the first sentence of the preface. Present-day biology is the realization of the famous metaphor of the organism as a bet machine elaborated by Descartes in the part 5 of the discourse. A realization far beyond anyone in the 17th century could have imagined, right? So that seems to suggest, right, that that's what he's up to. In fact, if you open the book at page 1, Triple Helix I'm talking about, you can't read this, but in the highlighted part here, he's already mentioning, in fact, this predominant conceptual model that we have in biology, which he attributes to Descartes, right? In fact, the whole first page of the book is essentially a plea for taking metaphor seriously. And this is coming at a time when philosophers of biology, philosophers of science more generally haven't, in fact, one can argue that even today, they haven't really paid metaphors the attention that they deserve, right? It's been more people like Evelyn Fox Keller, right? Historians and philosophers of biology who've been more interested in wanting to point to the importance of metaphors. And the first, the whole opening gambit of the lecture
is you may want to connect it, yeah, is basically saying, well, look, if we want to understand scientific explanation, we need to take seriously the role of metaphors, right? We need to recognize that metaphors codify the way we look at the world, the way we explain phenomena, the way we investigate it, right? And that's how he begins, and then he goes on, this is the first lecture already, to discuss role, metaphors, use and development, right? So it seems to me that the way to think about what the book is about is in that way, in terms of this sort of, this critique, okay? And I thought I'd give you a little bit more, more context to this, right? So the idea is that when you look at, the emergence of modern science in the 17th century, it is in some sense tied to this reconceptualization of nature. Nature as a whole is reconceptualized as a giant piece of clockwork, a piece of machinery, right? Everything within it is then also reconceptualized as mechanical, right? Especially organisms, right? And of course, initially the idea is that this entire sort of universe is designed by God, but then with Darwin, we move beyond that, and we move from a notion of designed organisms as designed machines to organisms as evolved machines. And of course, that worldview comes with a bunch of ontological and epistemic commitments, right? So the machine ontology itself gives us reasons to believe in a deterministic picture, right? If the world really is a machine, then it is legitimate for you to assume that all the parts working in that, you can predict how the machine is going to work if you understand the rules of its operation, right? So it gives you a reason to to be committed to this deterministic view, and also to reductionism, right? As an epistemic, methodological approach, right? So if it is the case that the world is mechanical, then again, we can, with no problem, we can break it into its constituent parts without worrying that we're going to lose any information in the process, right? The whole is, in some sense, the sum of its parts. And yeah, as I've noticed, as I've already pointed out, so these two sort of derive from machine ontology. This is something that is often not recognized, right? So it's quite common to see biologists and philosophers of biology criticize determinism. In molecular biology, for example, genetic determinism. It's very common to find them criticizing reductionism. The talk that we just heard testifies that. But it's less common to see discussions where there's an attempt to understand where these commitments come from, right? And I think that understanding it in the context of this sort of reconceptualization and this mechanicist research tradition makes a lot of sense, okay? And of course, you can look at the machine metaphors being extremely sort of fertile. It goes through different phases, right? With Descartes initially as a clock, to a sort of a steam engine with Lavoisier, to a computer with Jacob, right? So it's sometimes biologists use it in one context, sometimes in others, right? It's everywhere, right? You find it in the technical literature, you find it in the popular literature. Dawkins himself has been sort of responsible for popularizing this ontology of life. And here are just some examples of technical papers, review papers, and books where that sort of idea, that ontology is assumed. The interesting thing about it as well, the reason why it's been so successful is because you can apply it at different levels of organization, right? So this is taken from a paper in synthetic biology where the analogy is drawn at different levels. We're not just talking about analogy at one molecular level, but the analogy is drawn at very different levels. You can sometimes appeal to mechanical kinds of machines. Sometimes you may want to appeal to electronic machines, right? And of course, it's very difficult to overestimate the influence of this worldview, this way of thinking about life. We can, for example, focus on all the terms that in some way derive, or ancillary sub-metaphors that in some sense derive from the primary metaphor, right? And I have this list here. It's not, of course, not an exhaustive list. And what's interesting, again, is that if you look at the triple helix, much of the critique is actually targeting some of these specific metaphors, right? The blueprint, the program metaphor. So I have blueprint there twice. The notion of capacity, adaptation, design, so on and so forth. So, can I have 5 minutes? Is it okay? 2 minutes. 2 minutes. All right, well, in that case, I guess I will just show you how I think one should read the book. The first chapter is really looking at the machine conception of the organism and its role in development. The second one is actually looking at
machine thinking, machine metaphors, and evolution. The third one, I think, should be understood as an attempt to tease out the methodological implications of the machine conception of the organism, right? If the organism is a machine, then what follows? Well, it follows that we can study it as a machine, we can break it down, and his discussion of reductionism, and of the critiques of reductionism, his critical discussion of reductionism is very much always drawing on that analogy. And of course, that final chapter basically trying to provide alternatives. You can also think about it this way, right? So much of the oomph of that first chapter is basically a critique of deterministic views of development, right? Preformationist views, also reductionist views. We should not think of development as a consequence only of genes. The organism-environment discussion is more focused on this deterministic idea that we can think of the organisms being shaped by the forces of the environment in a deterministic way. And of course, the third chapter also looking at this. So I have a bunch more slides. I guess I don't have a lot of time left, so I will just very quickly show you. I won't even, just show you some images, right? So this idea of an unfolding, that this is the first thing that Lewontin talks about. He says that development, the very word development, means unfolding in many languages. In Spanish, desarrollo, it's the unfolding of arroyo, right? So he talks about how that already in some sense commits one to some sort of preformationist view, which of course is an old view, but then has its contemporary manifestations. And then when you think about the whole discussion of chapter 3 is all about how to carve out the parts of an organism. Lewontin's basically saying that there's no single way, right? It depends on what you want to do. It depends on your program, how you're going to break up the organism, right? So whereas in the case of a machine, it's very clear how you are supposed to decompose it. In the case of an organism, right, it really depends on what you want to do. So I'll leave it there. I think I have one concluding slide, Okay. which I'll leave it there. And just to say, well, I won't read it. I'll leave it there because I'm out of time. Okay. Thank you very much, Daniel. Muy bien. Muchas gracias a Daniel. Ahora nuestra siguiente presentación está a cargo de Alejandro en esta última sesión dedicada a las metáforas en la biología. Está a cargo de Alejandro Hernández Daniel, quien nos acompaña desde el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Puebla, en Cholula, y nos va a hablar sobre la referencia metafórica a la disciplina de la embriología en la epistemología genética de Jean Piaget. Vas a... Ya los tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Slide. ¿Sí? ¿De dónde vienes? Las copiamos aquí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, ¿se escucha? Sí. Aquí está. Pero necesitas ponerte esta. ¿Pon esto? Porque son medio... Sí, póntela en lo más cerca que puedas. Porque... Bueno. Espérame tantito, todavía no. Tenemos que configurar esto. Bueno. Ahorita te digo si se oye. ¿Cuál es la tuya? Creo que la que tienes al escritorio. Ajá. Ahí está. ¿Esta? 046 es, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Bueno, vámonos así rapidísimo porque... Espérame, déjame compartir. Ok. Con calma. Nomás un poco de contexto en lo que está la diapositiva. Mi formación inicial fue en biología. No llegué a titularme en estudio en biología y después me dediqué a otra que se llama procesos educativos. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, antes de que pase, pues es el contexto. Antes de salir de la licenciatura de biología, llevaba unas materias, por ejemplo, que eran educación ambiental y biología del desarrollo. Después me dediqué a dar servicio de CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, y tuve un grupo de primaria, entonces retomé los conceptos de Jean Piaget. Es un
Bueno, muchos lo identifican como biólogo, en realidad se doctoró en ciencias naturales, algo así como Enrique Beltrán, en realidad no tenía el papel ahí biólogo, pero pues estaba en esa parte, ¿no? En esa transición. Y es curioso porque con varios profesores con los que tuve experiencia, ¿no? de biología, dicen, no, pues esto es fácil de entender para nuestra formación, ya que él pues también pues fue algo parecido a biólogo, ¿no? Entonces, me llamó la atención, ¿por qué? Porque en uno de sus libros, por ejemplo, yo trabajé la parte biográfica y también algún documental de primera mano y también pues material de segunda mano y trabajos que recopilaban parte de su trabajo. Entonces, algo que me pasó a llamar la atención es que en varias de las páginas empezaban a repetirse palabras como embriogenia, embriogénesis, desarrollo, y eso me sonaba familiar con lo que tomaba en la clase de biología del desarrollo, pero pues biología del desarrollo y embriología son disciplinas completamente distintas. Eso fue lo que me fue llevando también a parte de la historia de la embriología y la biología a la biología del desarrollo. Entonces, para empezar, él utilizó, bueno, el título es la referencia metafórica a la disciplina de la embriología en la epistemología genética. Él prácticamente dedicó toda su vida a esta búsqueda, ¿no? De cómo es que pues vaya, hay estos mecanismos comunes, ¿no? Que hacen posible la adquisición de conocimiento y cómo se va incrementando, pero desde una explicación biológica. Y cómo hay también procesos y operaciones básicas que posibilitan el paso de un estado de menor conocimiento a uno mayor. Cuando leí esos libros, bueno, es bueno ir a los escritos originales o los textos, hay también traducciones, y lo que me llamó la atención es que él identificaba dos submétodos, por así decirlo, ¿no? Utilizaba estas metáforas, por ejemplo, de la estructura mental, ¿no? Bueno, la mente como algo vivo, ¿no? Entonces había estructuras y funciones, pero dice, esto no es suficiente. Hay otro submétodo, ¿no? Digamos que es la parte del pensamiento adulto, pero hay otro, ¿no? Que podría darnos o revelarnos pues cosas que no se ven, que segundo submétodo es el método embriológico. Entonces, cuando empecé a preguntarme, no, bueno, pues no es gratuito que Piaget empiece a poner una palabra como tal, ¿no? De embriología. Entonces, lo curioso es que conviviendo con colegas, por ejemplo, educadores, con psicólogos, con historiadores, pues es curioso porque de alguna u otra manera pues estaban familiarizados con que Piaget pues sí era biólogo y que había dado aportes, pero ¿de dónde sacó esta parte, ¿no? Esta parte de embriología en su formación? Entonces, buscando muchos textos, bueno, no los puse aquí por cuestiones de espacio y tiempo, pero en la parte de influencias, por así decirlo, vamos a ver más adelante. Este es, por ejemplo, uno donde pone sus fundamentos de epistemología genética, es Introducción a la Epistemología Genética, primer tomo, el pensamiento matemático. Y pues aquí me llamó la atención, ¿no? Porque quien hace la introducción pues son dos alumnos suyos, refugiados aquí en México, argentinos, que estuvieron con él en el Centro de Epistemología Genética, en el Centro Internacional de Epistemología Genética. Uno ya falleció, Rolando García, físico de formación, que eso es lo que me llamó la atención, y Emilia Ferreiro, que sigue pues como investigadora en el CINVESTAB de Xochimilco, y ellos habían puesto, ¿no? O sea, esta parte de Piaget, pues lo manejan historiadores, filósofos, psicólogos, educadores, pero yo me pregunté, ¿y dónde están los biólogos, no? Que sí los hay, muy pocos, pero los hay. Entonces, como les había comentado, pues tomó esa metáfora del embrión, esa embriología de la mente, ¿no? Como método de su epistemología genética, pero hay algo que me llama la atención, ¿no? Hay debates de que se hablan de Piaget, por ejemplo, en darwinismo, en lamarckismo, evolución, pero lo que me llamó la atención es dónde hay más esta parte de embriología, porque biología es la ciencia y embriología es una disciplina, son cosas completamente distintas. Entonces, hay una formación profesional
pues alguien que nos enseña a manejar los instrumentos, los materiales, como en aquel tiempo pues eran como artistas, ¿no? Viendo al microscopio, dibujándolo, ¿no? Haciendo láminas, y si no eran ellos, pues había establecimientos especializados para eso. Entonces, pues he ahí donde digo, bueno, o sea, pues tuvo una formación, ¿no? Tuvo que haber una materia específica, ¿no? Por ejemplo, en la cual se formó como pues alguien entrenado en embriología, y sí la había. Entonces, una de sus influencias y que más común puede uno encontrar en sus libros es acerca, por ejemplo, de Henri Bergson, que hay un libro que se llama la evolución creadora, la evolución creatriz, en la que también hay varios metáforas, ¿no? Y ejemplos, pero diferentes, ¿no? En la literatura, por ejemplo, más relacionados a cuestiones vegetales, y también otro muy claro, ¿no? Que él también, Piaget, acepta que fue su influencia, que fue James Mark Baldwin. Entonces, Baldwin estaba también relacionado con algún tipo de conceptos, ¿no? de evolución, de lectura de Darwin, pero eso son, literatura con las que él reconoce que eran su influencia, ¿no? Entonces empecé a buscar en toda la literatura disponible, ¿no? Que había de Piaget, y por curiosidad, por casualidad, no había dicho, un amigo de aquí, el doctor Carlos Ochoa, empezó a trabajar un libro, y conversamos sobre un artículo que me llamó mucho la atención. Se llamó Resynthesizing, perdón, mi inglés no es muy bueno, Evolutionary Biology, ¿no? En el que hay algo que me llamó la atención. Poner en la mesa donde hay un pedacito donde dice, poner en la mesa la negligencia de los estudios del desarrollo, ¿no? Entonces, me empezó a llamar la atención, bueno, vamos a ver, ¿no? Esta parte de historia de la embriología y la biología del desarrollo, y lo curioso es que al adentrarme más en Piaget y dejar de lado esta parte de las influencias de estos dos autores, tanto Baldwin como Bergson, me hice una pregunta, digo, bueno, ¿y quién lo formó? ¿No? O sea, al fin y al cabo estamos aquí reunidos, hacemos un intercambio, o en los salones o en laboratorios, pues nos entrenamos. Y es ahí donde encontré, pues quien lo había formado en realidad, se llamó Edmund Veranek. Y también tuvo ¿cómo se le puede? Un tutor, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Una influencia también que se llamó Maurice Bedot, ambos suizos, ¿no? Pero lo curioso es que esta disciplina, cuando empecé a buscarla, ¿no? Es que se enseñaba en universidades alemanas. Piaget era suizo y de la parte francesa. Entonces, ¿cómo este tipo de conocimientos, por ejemplo, llegó a él, ¿no? ¿Cómo se los enseñaron? Y resulta que Edmund Veranek se fue a entrenar, lo encontré en una revista de 1920, que es la Revue Suisse de Zoologie, en la que él menciona que él quiso entrenarse en las técnicas alemanas y se iba al laboratorio de Ernst Haeckel de jueves a domingo. Entonces regresaba a la Universidad de Neuchâtel y pues daba sus clases, ¿no? Entonces no hay que olvidar que pues también eso que aprendemos en otros lugares, pues también de alguna u otra manera pues lo llevamos con nosotros, lo enseñamos a los demás, y me llamó mucho la atención porque en la literatura no encontré esto, ¿no? Y es curioso porque Maurice Bedot también estaba entrenado, por ejemplo, en Jena, y pues en sus tesis, por ejemplo, uno puede encontrar la literatura que utilizaban, ¿no? Que es la infraestructura a la que tenemos acceso, en la que citamos, ¿no? Y pues también estaba relacionado, por ejemplo, con Oscar Herwig, uno de los alumnos de Ernst Haeckel, ¿no? Junto con su hermano Richard, y a la vez Edmund Veranek, en su formación en Jena, también tuvo como mentor a otro especialista en embriología, y aquí está, se llamó Hermann Voll, suizo también. Entonces es aquí donde encontré estas fotografías, ¿no? Que hasta ahora yo no los había visto y no los he encontrado publicados en algún otro artículo o libro, y me llamó la atención, ¿no? Porque pues es toda una escuela de Suiza que pues de alguna u otra manera están relacionados. Y algo curioso que también me llamó es que
cuando uno empieza a hablar, por ejemplo, de buscar de biología, de Piaget, citan mucho estos estudios que hizo de un caracolito ahí que se llama Limnea stagnantis, y pues qué curioso, porque ese tipo de organismos, pues también ya habían sido previamente estudiados, por ejemplo, en embriología, y aquí en la derecha tenemos un embrión de Limnea stagnantis, y que precisamente fue uno de los trabajos publicados por Hermann Voll. O sea, por ejemplo, muchos se preguntan cómo es que pasó de los caracolitos, ¿no?, de Linnea, y de hecho le hacen esa pregunta, ¿no? Y me llamó la atención que, pues sí, o sea, la parte de la disciplina de la embriología pues era utilizada, ¿no?, también para auxiliar en los estudios sistemáticos, ya en aquel tiempo, en el siglo XIX, y pues de alguna otra razón, pues ahí empecé a hacer este tipo de vínculos, ¿no?, de conexiones. Y bueno, aquí lo que les comento, Maurice Bedot estaba relacionado con Oscar Herwig y Haeckel. Entonces, pues de alguna otra manera me empezó a llamar esto. Entonces, cuando lo presento también a un biógrafo de Piaget que se llama Fernando Vidal publica un libro que se llama Piaget antes de Piaget, Piaget before Piaget, en la década de los 90, que se volvió muy popular, pero cuando empiezo a leerlo, él empieza a hablar, por ejemplo, de la biología de Piaget y no encuentro nada de embriología que mencione, ¿no?, como tal, algún tipo de interés, y no habla de genética. Entonces, son dos disciplinas completamente distintas, y cuando le menciono precisamente la formación de Piaget con Beranek, dice, pues no había escuchado nada de él, y dice, probablemente, ¿no?, sea una figura importante que deba de considerarse también cuando analicemos pues su obra y su pensamiento. Entonces, este tipo de personajes pues cobra otro tipo o nos lleva por otro tipo de direcciones, ¿no?, que a lo mejor no habíamos explorado. Y también se lo compartí aquí a Anne-Nelly Perret-Clermont de la Universidad de Neuchâtel, también una investigadora que coordinó un trabajo interesante, que es Jean Piaget and Neuchâtel, The Learner and the Scholar. Y también en este trabajo de recopilación, ¿no?, de varios especialistas, pues tampoco, o sea, no encuentro nada de la formación de Piaget o de esta disciplina, ¿no? Entonces, cada vez que se habla de Piaget, ¿no?, en cuanto a desarrollo, embriología, se toman, por ejemplo, con varios expertos o versados en el tema, en que empiezan a hablar, por ejemplo, de su relación con Conrad Hall Waddington o con Paul Weiss. De hecho, hay fotos con ellos, o con Julian Huxley. Entonces, sí, pero son posteriores a su formación como doctor en ciencias naturales en la Universidad de Neuchâtel. Entonces, es una parte importante, pues, esta formación que tuvo en esa universidad, en cómo se entrenó. Pero todos hablan de manera posterior, ¿no? Por ejemplo, pues se toma como referencia el libro de Biología y Conocimiento de 1967, pero no antes. Entonces, ese vacío pues estaba ahí sin abordarse, ¿no?, sin explorarse. Y curioso, ¿no?, porque en una entrevista que encontré por ahí de Radio Canadá, en un programa que se llama La Essel de la Semana, pues él lo deja en claro, ¿no?, en una entrevista con una psicóloga, y dijo que él había estudiado la mente del niño a la manera de un biólogo, ¿no?, para aclarar los problemas de evolución. Estudié la embriología. Entonces, pues eso es lo que me llevó a ahondar precisamente en esta formación de él de manera específica en la Universidad de Neuchâtel, y cómo de alguna otra manera pues este tipo de conocimientos de diferentes disciplinas viaja, ¿no? Porque pues no es lo mismo que nosotros estemos formados como biólogos y tenemos todas las asignaturas o un currículum, pero los diferentes conceptos surgen en diferentes países, en diferentes lugares, y pues llegan, se debaten, ¿no? Hay modificaciones, ¿no? Entonces, cómo este tipo de conocimiento de esta disciplina lo utilizó como metáfora para aplicarlo a la mente. Entonces, eso me llamó la atención. Eso sería todo, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Y finalmente la última
ponencia del día corresponde al trabajo, al trabajo de Irma Lucía Montero Domínguez, quien nos hablará sobre la revaloración de la metáfora de la adaptación de Richard Lewontin y su influencia en la teoría sintética extendida. Y hará un comentario Alejandro Ramírez Padrón. Sí, aquí. Derian, el micrófono, ¿te lo llevaste? También se lo llevo. Derian. Él se llevan los micrófonos. ¿Oyes? A ver si quieres tú mételo. Creo que está al revés. Gracias. Ay, ¿cómo se pone esto? Lo más cerca que puedas ver. Ay, es que no tienes dónde. Sí. Es que se ¿Cómo abre. se llama? Sí, tiene un clipcito. ¿Cuál es? Aquí donde dice Lewontin. Muy bien. Ahorita se abre. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Bueno, también mi exposición está en inglés, pero la voy a presentar en español. Y bueno, en este caso yo voy a platicar un poco sobre la revaloración de la metáfora de adaptación de Richard Lewontin y su influencia en la teoría sintética extendida, principalmente en la teoría de construcción de nicho. Primero, como que quise dar un desenredo del pensamiento de Lewontin respecto a cómo llega a su propuesta de la revaloración de la metáfora de la adaptación. Y bueno, ya algunas exposiciones hablaron sobre la metáfora de la máquina, que él lo plantea como uno de los orígenes para la metáfora de la adaptación, porque se da lo que es la atomización del organismo. En segundo lugar ya está el análisis de la metáfora de la adaptación, en donde se va a separar el organismo del ambiente. Y estas dos metáforas para Lewontin se van a ver reflejados en el modelo de solución de problemas, principalmente en el análisis de ingeniería para el estudio de las adaptaciones. Y bueno, esta parte ya la platicó la exposición anterior, entonces me voy a ir un poco rápido, en donde para Lewontin la metáfora de la máquina es el origen del programa mecanicista de la biología, y habla primero sobre este tratado de Harvey, en donde se explica cómo funciona el sistema circulatorio como si fuera un sistema de bombeo. Y René Descartes toma este tratado para darle como mayor peso a su propuesta de la metáfora de la máquina, y principalmente del modelo organismo-máquina, que para Lewontin es la metáfora que toma la biología. Y bueno, como ya dijeron algunos ponentes, en este modelo del organismo-máquina, las partes del organismo van a ser aisladas porque están conectadas en una cadena causal de relaciones, resultando en las propiedades de todo el organismo. Por lo tanto, los organismos van a ser objetos que van a estar articulando sus partes, cuyos movimientos van a estar diseñados en una función particular. Esta parte también es muy importante. Entonces, el programa mecanicista de la biología va a estar enfocado en describir las partes, cómo están articuladas, para poder explicar el todo y poder discernir qué funciones van a estar cumpliendo estas partes articuladas. Aquí Lewontin da una cuestión que es muy importante y que es una característica que no comparten las máquinas, y es que los organismos tienen historia en dos niveles, en un nivel de desarrollo y en un nivel evolutivo. Entonces, integrar estos dos procesos en la biología mecanicista es difícil, más no imposible, por una propiedad de los procesos históricos, que es su contingencia. ¿Qué es la contingencia? Es principalmente
cómo las influencias externas van a estar definiendo esa historia de los organismos y cómo van a jugar un papel fundamental en la determinación de las funciones del organismo. Entonces, conforme vayan cambiando estas influencias externas, también va a cambiar la historia del organismo. Entonces, para poder integrar estos planos históricos en la biología mecanicista, se tiene que tratar la influencia externa e interna, pero sin comprometer el determinismo y mecanismo cartesiano. Entonces, pues, ¿quién fue el que de alguna forma logró hacer esto? Para Lewontin fue Darwin, en donde aquí ya viene el origen de la metáfora de la adaptación, en donde, donde Darwin trata de explicar este aparente encaje perfecto de los organismos al ambiente desde una perspectiva histórica, utilizando la metáfora de la adaptación derivada de esta comparación entre cómo los humanos transformamos nuestro ambiente para adaptarnos al medio. Entonces, desde esta metáfora de la adaptación de Darwin se reconoce lo interno y lo externo, pero dice Lewontin, desde una perspectiva asimétrica y alienada, en donde se va a separar, separar causalmente lo externo y lo interno, donde lo externo van a estar algunos aspectos predefinidos del ambiente y son autónomos a lo que sucede en los organismos, y las cuestiones internas van a ser las cuestiones principalmente de la genética y del desarrollo de los organismos. Entonces, por un lado, en los mecanismos externos se va a proveer de problemas de los cuales los organismos van a estar dando soluciones. Aquí pongo este esquemita como para que se entienda un poco mejor, en donde el proceso evolutivo va a ser análogo a un modelo de solución de problemas. Aquí está la metáfora de la adaptación, en donde los problemas ambientales van a ser los que van a limitar la sobrevivencia y la reproducción de los organismos. Va a ser, por ejemplo, la limitación de los recursos, el mundo físico, otros organismos, y las soluciones internas, que van a estar compuestas de, como ya mencioné, de lo que provee los organismos, son los que van a proveer de variación, que va a ser la recombinación genética y la mutación, los mecanismos que generan variación fenotípica, y la selección natural va a entrar ahí como para seleccionar las variantes generadas por los organismos que mejor resuelvan los problemas ambientales. Entonces, aquí el organismo va a formar parte o va a ser un nexo pasivo entre el ambiente y ellos mismos, y va a ser el principal objeto de selección. Entonces, dice Lewontin que en el análisis de ingeniería es donde se ven reflejadas estas dos cuestiones de la metáfora de la máquina y la metáfora de la adaptación, y también la cuestión del programa adaptacionista, que no me voy a detener en eso, pero menciona que cuando un biólogo evolutivo va y quiere entender las adaptaciones de un organismo, lo va a hacer como un arqueólogo tratando de entender una máquina. Primero va a diseccionar las partes del organismo. En este caso, por ejemplo, yo pongo el ejemplo del jaguar, y si un biólogo quiere entender, por ejemplo, por qué los ojos de los felinos o del jaguar tiene visión nocturna, pues un biólogo evolutivo va a decir, bueno, para que pueda resolver el problema ambiental de ver en la noche y poder ver las presas con mayor facilidad. Entonces, aquí Lewontin dice que la evolución del organismo es la transformación de la evolución del ambiente, donde el papel del organismo va a ser totalmente pasivo porque únicamente va a estar encajando en el ambiente. Entonces, en esta primera parte, Lewontin menciona cuáles son los problemas con la metáfora de la máquina, la metáfora de la adaptación y el análisis de ingeniería. En primer lugar, él menciona que ha producido una visión hipersimplificada de las relaciones entre las partes y el todo, y entre las causas y los efectos en el organismo, que para poder, por ejemplo, hacer esta cuestión de analizar las partes, parte por parte del organismo, para entenderlas como adaptaciones, se debería de poder aislar esa parte y también aislar el problema en forma separada, donde todo lo demás, todas las cuestiones ambientales, vengan a ser insignificantes o vengan a valer lo mismo, lo cual es, dice Lewontin, prácticamente imposible de realizar, inclusive con organismos actuales. Entonces, esto por una parte. Por otra parte, menciona que no hay una forma única de poder dividir a los organismos en órganos apropiados para poder analizar causalmente sus funciones.
Por ejemplo, aquí está esta cuestión del sistema, bueno, de varios sistemas integrados del gorila, entonces nosotros no podríamos de alguna forma decir cómo aislar cada parte del gorila para una función en específica. O sea, no podemos hacer algo tan tajante. Y aparte, otro problema que se suma es que cada rasgo que a veces se quiere analizar está envuelto en una variedad de funciones, no solamente en una. Entonces, tampoco se puede afirmar que esa parte de, por ejemplo, en el ojo, que sirve para la visión, tiene visión nocturna, sirve para cazar organismos, que podamos decir que todas esas funciones, ese rasgo cumple, es una adaptación para todas esas funciones. Entonces, quedaría algo como muy escueto. Entonces, a ver, esto. Por otra parte, dice que la división entre causas y efectos, esta cuestión entre el ambiente generando problemas y los organismos generando soluciones, es problemática porque los procesos orgánicos, como ya mencioné, tienen una contingencia histórica que van a excluir cualquier tipo de explicación universal. Entonces, ¿qué es lo que propone Lewontin? Aquí ya también se habla un poco de la triple hélice, pero lo primero que él propone es que se reconozca la relación entre el organismo y el ambiente, en donde el organismo va a determinar el ambiente y viceversa, o sea, el ambiente también va a determinar al organismo, en donde los organismos van a ser objeto y sujeto de su propia evolución, donde el organismo va a determinar las presiones selectivas, no va a ser el ambiente de forma aislada. Y por último, lo que es la metáfora de la construcción, en donde está constituida principalmente lo que es la triple hélice de la interacción entre los genes, el organismo y el ambiente. Entonces, en primer lugar, Lewontin menciona que no puede haber un ambiente sin un organismo. Cuando nosotros vemos o analizamos cualquier organismo y queremos entender cuál es su ambiente, a veces se suele definir qué actividades hace ese organismo en qué ambiente. O sea, el organismo va en la descripción ecológica se va describiendo, bueno, el ambiente del organismo es tal planta porque la consume, tal animal porque la consume, pero se sigue teniendo esta visión de que existe un ambiente independiente del organismo. Entonces Lewontin dice que no, nosotros no podemos describir el ambiente de un organismo sin antes describir las actividades del organismo. Entonces, en primer lugar menciona que el ambiente no es un set de problemas independientes y preexistentes. Lo que nosotros conocemos como el ambiente físico solamente van a ser las circunstancias por las cuales los organismos van a ir construyendo sus ambientes. Por otro lado, menciona que los organismos no experimentan o no encajan el ambiente, sino que lo construyen a través de sus actividades. El organismo poco a poco va traduciendo las señales físicas del ambiente externo y los va construyendo y los va haciendo parte de su ambiente efectivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ambiente, tenemos que hablar de ese ambiente efectivo que está generando el propio organismo con sus actividades. Entonces, la consecuencia de esta propuesta que da Lewontin es que tanto el ambiente como el organismo están evolucionando y que por lo tanto la adaptación no puede ser este proceso gradual de encaje del organismo en su ambiente, sino que porque la configuración de ese ambiente que se suele hablar todavía no existe, porque ese organismo todavía no está adaptado a ese ambiente. Tenemos que ver las actividades de ese propio organismo en el ambiente en el que está él mismo construyendo, más o menos. Ligado al anterior, Lewontin menciona que los organismos son actores de su propia evolución, que no son objetos pasivos de fuerzas externas, sino que son los creadores y moduladores de estas fuerzas. Y conforme el organismo va desarrollándose, el organismo va construyendo los ambientes y las condiciones de sobrevivencia y reproducción que van a ser las condiciones de selección natural. Entonces también esta perspectiva que se tiene de que el organismo es el nexo pasivo entre el organismo, selección natural y ambiente, tampoco es válida, porque los propios organismos van a estar generando esas condiciones de selección natural y por lo tanto los organismos van a ser tanto el objeto de selección como los creadores de las condiciones de selección. Entonces,
Como es de esperarse, esta apreciación conduce a una compleja dialéctica entre lo que es los genes, el organismo y el ambiente. Y aquí es donde entra la cuestión de la triple hélice o de la metáfora de la construcción, que él propone que se debe de desechar o revalorar la metáfora de la adaptación por lo que él menciona como una metáfora de construcción, en donde van a estar estos tres elementos, los genes, el organismo y el ambiente, donde la interacción entre los genes y el ambiente van a estar definiendo lo que es el organismo, y por otro lado, la interacción entre los genes y el organismo van a estar definiendo lo que es el ambiente. Entonces, aquí menciona Lewontin que la evolución es un continuo proceso en el cual los organismos evolucionan para resolver problemas, pero problemas generados por ellos mismos y que van a ir cambiando pues conforme el organismo también vaya cambiando. Entonces, cada cambio que el organismo genere en su ambiente y que después él resuelva va a dar lugar a continuar el proceso evolutivo. Entonces, esta cuestión de la triple hélice y de la metáfora de la construcción, esta es como una valoración un poco mía, y bueno, también Lewontin lo menciona en el propio libro, que él reconoce que la forma, el tamaño y el comportamiento de las conexiones entre los genes, el organismo y el ambiente en ese momento eran desconocidas. Entonces, bueno, él propone que pues, se siga estudiando estas cuestiones, y desde mi punto de vista esta propuesta se mantiene como un cambio radical del compromiso ontológico en la biología evolutiva, y también por lo mismo de que es un cambio un poco radical, pues tampoco tuvo mucha aceptación. Y también Lewontin, desde mi punto de vista, bueno, aquí se utiliza la palabra failed, pero más bien no pudo concretar un programa de investigación como tal para poder dar estudio empírico a lo que es la metáfora de la construcción, porque bueno, hasta donde yo sé, uno de sus últimos capítulos que escribió sobre esta cuestión del organismo y el ambiente fue en este libro de Biología bajo la influencia. Y bueno, oh Dios mío, entonces, ya un poco como para finalizar, aquí yo le quise dar un contexto más actual a la metáfora de la construcción, y leyendo un poco sobre la teoría sintética extendida, no sé si algunos estén familiarizados con esta propuesta, que es una propuesta que quiere abandonar la síntesis moderna para ahondar en otras cuestiones, justamente las de desarrollo, plasticidad, la herencia inclusiva y la construcción de nicho, y lo más importante, la reciprocidad causal en el proceso evolutivo. Principalmente la defiende Leyland, Odrin Smith, Müller, Piliglucci y varios biólogos. Y aquí yo me concentro principalmente en lo que es la construcción de nicho, que creo que es lo que más se acerca a la propuesta de Lewontin, en donde ellos proponen que la adaptación puede ser lograda no solamente por el proceso de selección, sino también por la deconstrucción de nicho. Odrin Smith considera el enfoque de la construcción de Lewontin, esta metáfora de la construcción, pero considera que no se necesita cambiar la idea de adaptación, es decir, no se necesita hacer este cambio radical de la metáfora por una deconstrucción, sino que nos mantengamos en la cuestión de adaptación y simplemente aceptar un camino alterno que va a ser la construcción de nicho. Entonces, a muy grandes rasgos, la construcción de nicho va a ser este proceso de feedback entre el clásico, el del ambiente y el organismo, mediante la herencia genética, la selección natural, pero él agrega lo que es la construcción de nicho, que va a ser las actividades del organismo en el ambiente y que van a regresar al organismo. Y inserta lo que es el concepto de herencia ecológica, que van a ser todos estos cambios en el ambiente heredados a la población o las siguientes generaciones de ese organismo. Entonces, introduce este proceso de feedback en la dinámica evolutiva como una propuesta coevolutiva, como ya mencioné, como en estas dos líneas causales, selección natural y construcción de nicho. Y se parece mucho a lo que mencionaba Lewontin, que como los organismos modifican su ambiente, modificando el flujo de energía, de materia, entonces también pueden seleccionar estas presiones selectivas presentes en el ambiente.
Algunas como de los ejemplos que más dan como de construcción de nicho es la, ¿cómo se dice? La perturbación, en donde el organismo va a estar cambiando activamente componentes de su ambiente en tiempos específicos y lugares específicos, y de relocación, que van a ser todos estos movimientos que generan los organismos en el espacio, generando diferentes, cambiando los factores ambientales. Algunas de las cuestiones que se critican de la construcción de nicho y que vienen principalmente de los sintéticos evolutivos es que la construcción de nicho es como cualquier cambio ambiental, solamente que producido por el propio organismo, entonces se puede estudiar de la forma clásica. Que la construcción de nicho puede causar un proceso evolutivo, pero no lo hace un proceso evolutivo como tal. ¿Qué formas de construcción de nicho han sido estudiadas desde la síntesis moderna? Que simpatiza con la visión estructuralista de Lewontin, y bueno, aquí también mencionó Gould, pero esto ya es como de mi parte, no se compromete ontológicamente a su propuesta, es decir, no se compromete ontológicamente a la metáfora de la construcción, porque solamente lo visualiza como un proceso anexo a la selección natural, y desde mi punto de vista generando un poco de inconsistencias porque mantiene dos propuestas ontológicas contrarias en una misma teoría. Entonces, ya como conclusiones, desde mi punto de vista, la crítica de Lewontin sobre la metáfora de la máquina, de la adaptación, es una importante contribución a la biología evolutiva porque refleja los problemas ontológicos que arrastra históricamente la disciplina, que la propuesta de la construcción, desde mi punto de vista, es una metáfora alterna que probablemente esté muy cerca de cómo realmente los organismos evolucionan, pero dada la complejidad y el cambio radical que propone, es una propuesta que debe ser trabajada por muchísimo más tiempo, por muchísimas más décadas en el plano teórico y empírico. Y aunque hay propuestas derivadas, por ejemplo, de la síntesis extendida y de la construcción de nicho, y bueno, ellos mismos se denominan como seguidores de Lewontin, carece de este compromiso ontológico de abandonar la metáfora de la adaptación, por lo que desde mi punto de vista esta metáfora de la construcción, que es uno de los aportes más importantes de Lewontin, aún no toca el terreno empírico y teórico en la biología evolutiva. Y ya eso es todo. Muchas gracias a Isma, que nos acompaña de la Universidad Veracruzana. Y para terminar esta jornada tendremos un comentario por parte de Alejandra Padrón, que es estudiante de la maestría en Ciencias Biológicas de la UNAM. ¿Micrófono? Ah, sí. Bueno, ¿cómo va a ser? Se lo pongo. Ah, a ver. Te lo doy. Siéntate ahí. Bueno, hola a todos. Gracias por tu presentación, Irma. Yo considero muy importante esta plática. Primero porque todos sabemos que el nivel más básico de investigación científica pues son los conceptos, y pues como ya bien dijeron varias personas en charlas pasadas, estos conceptos para entenderlos, para incluso explicarlos a otra persona en esta dinámica de la mostrar nuestras investigaciones y nuestros resultados, pues necesitamos metáforas, ¿no? Entonces, pues eso es un hecho, ¿no? Eso todos lo sabemos. Lewontin incluso menciona, ¿no? Y cito a Lewontin, dice: si bien no podemos prescindir de las metáforas, a pesar que la naturaleza, al pensar en la naturaleza, existe un gran riesgo de confundir la metáfora con la cosa de interés real. Dejamos de ver el mundo como si fuera una máquina, específicamente hablando de la metáfora que nos presentó la ponente. Dice: lo tomamos como una máquina al mundo. El resultado es que las propiedades que atribuimos a nuestro objeto de interés, los organismos, y las preguntas que le hacemos al respecto refuerzan la imagen de la metáfora particular, y perdemos los aspectos
que no encajan en la aproximación metafórica. Este es de la triple hélice de Lewontin. Entonces, lo importante de Lewontin es que no critica el uso de metáforas, sino que la forma en que los científicos están sesgados y no ven que las metáforas tienen cosas buenas, positivas, pero tienen ciertas limitaciones, ¿vale? Entonces, esa es como una parte súper importante de Lewontin. Critica que el ver las metáforas, el confundir una metáfora con lo que queremos explicar, pues no está bien, y eso es lo que muchos científicos no hacen, y eso ha llevado a todos estos problemas metodológicos que tenemos en la biología, como pues lo dijeron el reduccionismo. Ahora, desde mi punto de vista, el cambio que Lewontin dice hacer con respecto a la metáfora de adaptación y cambiarla por la de la metáfora de la construcción, tiene dos cosas positivas, y una es la reciprocidad causal. Sí, en efecto, se modifica muchísimo la metáfora de la adaptación con respecto a la que él propone, y también la herencia ecológica. Esa es la parte rescatable de lo que Lewontin menciona. Sin embargo, pienso que no queda muy claro si al reemplazar esta metáfora de la adaptación por la metáfora de la construcción que propone Lewontin, implicaría un cambio en este reduccionismo metodológico que seguimos teniendo en la biología. Una de las cosas que pienso que se podría llevar a cabo es tomar algunas herramientas, en este caso desde la parte de los sistemas complejos. Tienen muchas herramientas ya computacionales ahora que queda claro, lo que hacen es aumentar esta posibilidad de estudio de las cosas. Es que no necesariamente ellos estudian organismos vivos, pero ponen énfasis en las interacciones. Entonces, pienso que sería una buena forma de introducir la metáfora de Lewontin a la biología, de hacer un cambio en esta metodología, en el reduccionismo metodológico que seguimos viendo, pero pienso que no se ha hecho. Un poco de la biología teórica que había estado surgiendo, ¿no? Que se vio un poco también apagada con el surgimiento de la síntesis moderna. Se dejó de lado esta parte de lo que los organismos vivos tienen y que no es mecanicista, que es la organización. Entonces, pienso que por esa parte de los sistemas complejos, las herramientas, podríamos reconciliar un poco la metáfora de Lewontin, porque los biólogos sintéticos lo que hacen es, como ya bien mencionó Irma, es decir, no, es parte de la metáfora de la adaptación, ¿no? Pero en realidad pues sí hay un cambio ontológico, pero no sé si al mismo tiempo metodológico. Me gustaría conocer tu opinión. Bueno, justamente la parte metodológica es una de las cuestiones que menciona ahí, que no quedó muy acabada por parte de Lewontin. Sé que menciona un poco sobre cuestiones justamente de sistemas complejos, de que en la cibernética ya se estaba estudiando un poco esta cuestión de la reciprocidad, y sé que hay estudios de sistemas complejos en organismos. Personalmente no los he leído. En donde yo más he notado que ha influido la propuesta de Lewontin es justamente en la teoría sintética extendida. Y bueno, ya más o menos expliqué que su propuesta no es cambiarla, o sea, no cambiar la metáfora de la adaptación, sino como incluir la perspectiva de construcción, pero manteniendo la metáfora de la adaptación de que los organismos encajan en el ambiente, y seguir como metodológicamente con lo que propone la síntesis. O sea, como que seguir con los métodos de la síntesis, de la genética de poblaciones, pero simplemente como introducir el feedback y ya, ¿no? O sea, como que es lo que yo he visto que propone la síntesis extendida. Desconozco si desde la teoría de sistemas se ha ahondado más en esto, porque personalmente no he leído más de teoría sintética extendida, pero sé que metodológicamente no cambia mucho la cuestión. Simplemente como que se inserta otro mecanismo más y ya. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues les agradezco mucho a todos por su paciencia con los problemas técnicos y del formato híbrido. Con esto concluimos esta primera jornada del taller en memoria de Richard Lewontin, y mañana comenzamos nuevamente a las 9 de la mañana con la inauguración formal. Ahora sí. Pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias a los traductores que sufrieron también bastante. Esperamos que esté todo mejor para mañana.